¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Un saludo a los presentes, también un saludo a los organizadores del Círculo de Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuidad a lo que, bueno, hemos desarrollado. Entiendo que ya ustedes han tenido un poco las bases de lo que es la supervisión en sentido general. En base a ello, entonces, esta sesión más que todo tiene por objeto abordar un poco ya la gestión de la fauna silvestre en primer término, y con ello justamente pues identificar las obligaciones principales. Y sobre la marcha vamos justamente a poder desarrollar sobre esta forma en cómo se gestiona este recurso, ya la supervisión en sí mismo, ¿no? Como ustedes pueden ver, el curso obviamente está dividido en supervisiones para el recurso fauna, el recurso faunístico y el recurso obviamente forestal. Esto es así porque evidentemente cada subsector, por así decirlo, tiene obviamente una dinámica bastante particular. Y esto también obviamente se ha traducido en la ejecución de la supervisión, ¿no? Existen pautas específicas, tanto para la supervisión de recursos forestales como en este caso para la supervisión de fauna. Entonces, habiendo dicho esto, ¿no? El objeto propio, obviamente, a nivel de logro de esta sesión es primero, vamos a identificar, vamos a hacer un pequeño recordaris para aquellos que puede serles nuevo la gestión de fauna, eh, y con ello justamente identificar las obligaciones fiscalizables de este subsector. Posterior a ello, obviamente, ya vamos a adentrarnos en los indicadores, ¿no? Es importante tener en consideración que el primer, eh, el primer elemento, o sea, la identificación de obligaciones es clave para poder identificar ya los indicadores que un supervisor, por ejemplo, en el caso de Osinfor, va a tener que requerir a un administrado, ¿no? Y finalmente vamos a ver un poco de casuística general del sector, ¿no? Para ver un poco cómo está yendo la tendencia, propiamente, obviamente, en el sector de la fauna silvestre. Bien, dicho esto, entonces, vamos a primero abordar un poco lo que es la gestión del recurso faunístico. Uno de los primeros alcances que debemos tener en consideración es dónde nos ubicamos, ¿no? Es decir, eh, puede parecer que quizás cuando hacemos acotación a fauna silvestre, pensamos que todo ser vivo que habita en la naturaleza y que no tiene intervención humana va a ser propio de este sector. Pero evidentemente la norma ha establecido ciertas precisiones. El primer término es correcto, ¿no? En términos generales, hablar del recurso faunístico es hablar justamente de alguna forma de vida que ciertamente, pues, ¿no? Lo componen mamíferos, también aves, ¿no? Reptiles, anfibios, ¿no? También invertebrados, ¿no? Ya sea arácnidos, ¿no? Propiamente los insectos como ustedes los conocen también. Y básicamente ese grupo de seres vivos, es correcto mencionar los que forman parte, evidentemente, del recurso faunístico y por lo tanto de fauna silvestre. Pero por lo que he mencionado, es necesario hacer algunas precisiones, ¿no? En primer término, fauna silvestre o la alusión al recurso de fauna silvestre no incluye todo ser vivo considerado justamente como parte del reino animal, por así decirlo, ¿no? Debido a que lo que ya he mencionado, ¿no? Propiamente existe estos seres vivos que no tienen un trato directo con el ser humano, es decir, no son domesticados, ¿no? Por lo tanto, si estamos hablando de cabezas de ganado, ¿no? Por ejemplo, eh, seres vivos que se utilizan para la industria avícola, eso no constituye el sector de fauna silvestre, ¿no? Eso tiene su régimen aparte, por parte del sector agrario, la autoridad interviniente muchas veces es SENASA, ¿no? Es un tema completamente distinto. En el sector fauna silvestre, pues se ubican obviamente los animales que no son considerados como domesticados. Se entiende que son animales que habitan en su hábitat o aquellos animales, ¿no? Eso también es bastante importante, que en algún momento fueron parte, evidentemente, de algún tipo de manejo humano, pero que han alojado a lo largo de sus generaciones una cierta condición de silvestría, ¿no? Entonces, ya en primer término podemos identificar que cuando hablamos de recursos de fauna silvestre y para efectos, obviamente, de las obligaciones que se pueden desprender, estamos hablando de dos grandes grupos, ¿no?
por un lado, estamos hablando de la fauna silvestre que habita en su hábitat natural, ¿no? Que puede ser nativa, es decir, forma parte del continente, ¿verdad? Eh, que en realidad es la mayoría, obviamente, de las especies que se alojan en un entorno. Especies que han sido introducidas por el ser humano, ya sea intencionalmente o de forma accidental, y que evidentemente han continuado con sus procesos biológicos, ¿no? O sea, han proliferado en el hábitat nacional, en el entorno nacional, y bueno, están justamente habitando de forma natural. Entonces, ese primer grupo nos ayuda a identificar que estas especies que no son catalogadas como domésticas tienen condiciones nativas, es decir, son propios de este territorio, o en su defecto han sido introducidas por el ser humano, pero mantienen todavía su condición silvestre, ya sea una introducción por causas accidentales o, básicamente, como he mencionado, causas propiamente intencionales, ¿no? Constituye, pues, obviamente, una condición de fauna silvestre, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven ahí en la imagen, ¿no? Podemos entender que el caso del puma, ¿no? Conocido comúnmente como puma, es una especie no doméstica nativa, ¿verdad? Habita en realidad todo el continente americano, desde Norteamérica, obviamente, y llega a Sudamérica, ¿no? En realidad, la especie norteamericana sí se considera como una subespecie, pero en realidad, pues el puma en sí mismo habita tanto Chile, Argentina, Colombia, ¿no? Y obviamente Perú. Entonces, estamos hablando de que ese es un recurso obviamente propio de la fauna silvestre, ¿no? Existen otras especies, como por ejemplo las garzas, ¿no? Que existen estudios, por ejemplo, que este tipo de especies no era muy usual, ¿no? En siglos pasados, pero debido justamente a las propias condiciones naturales, ¿no? Y como se trata de aves, obviamente, pues obviamente el hábitat peruano, ¿no? Les invito a revisar esos estudios, que me parece interesante porque, bueno, forma parte de la dinamicidad de la propia naturaleza, ¿no? Pero ahí ustedes ven abajo justamente un caracol. El caracol que ustedes están viendo no es propio de este territorio, ¿no? Se considera en realidad una especie exótica, eh, y evidentemente no es parte de acá, ¿no? Fue introducido, ¿no? No se sabe a ciencia cierta, posiblemente en el marco del sector del mascotismo, y lastimosamente, aparentemente, pues ha sido por una causa accidental, proliferó, ¿no? En alguna oportunidad, en el caso del territorio peruano, ¿no? Ya por el 2021 por ahí. Entonces, ese es el primer grupo, ¿no? El segundo grupo, como he mencionado, constituye justamente especies que en un primer momento, pues, tenían la condición de ser especies domésticas, ¿no? Por ejemplo, el ganado, también equinos, ¿no? Pero evidentemente por causas propias, ¿no? De la variabilidad también, ¿no? De las condiciones en cómo han sido criadas, han podido ser liberadas, ¿no? Y han generado cierta población importante, ¿no? Ya sea, por ejemplo, caballos, ¿no? También, obviamente, también involucra ganado, ¿no? No sé si ustedes conocerán, yo conozco de manera muy particular un área protegida que en alguna oportunidad tenía un problema con ganado asilvestrado, ¿no? Entonces, este tipo, evidentemente, de especies también forman parte del sector faunístico, ¿no? Se preguntarán, ¿cuál es el aprovechamiento que se tiene? Bueno, es diverso, ¿no? Pero generalmente este tipo de especies, debido justamente a evitar una excesiva afectación, ¿no? Al entorno, potencialmente forman parte de controles sanitarios, ¿no? Pero con mayor fuerza, evidentemente, las especies consideradas como exóticas, y en particular aquellas consideradas como exóticas invasoras. Ya vamos a ahondar un poquito más en ese término, ¿ya? Ahora, estamos hablando, si bien es cierto que el recurso faunístico corresponde a esta clase de animales, ¿no? Hay que agregarle, como les dije, especies de invertebrados también, obviamente, pero en concreto, el marco jurídico que regula este tipo de aprovechamiento no solamente se centra en especies vivas,
sino también en los derivados, es decir, en los subproductos que también forman parte del aprovechamiento, ¿no? Estoy hablando evidentemente de huesos, ¿no? También huevos, pelaje, plumas, ¿no? Entre otros, y que evidentemente en base a ello requieren un acceso por parte del Estado para su aprovechamiento si se da con fines eminentemente comerciales, ¿no? Sin embargo, existe, ¿no? Algunas acotaciones. Por ejemplo, mm, la legislación, ¿no? Como he mencionado, plantea la idea de que los recursos considerados como faunísticos, ¿no? Son los que he mencionado y evidentemente también se les agrega los anfibios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la legislación hace esa distinción? Bueno, en primer término, porque existe, no se me escucha bien, disculpen, por favor, ¿me pueden confirmar? Perfecto, muchas gracias, estimado Brian, por confirmar. Ah, ok, ya, a ver, vamos a ver cómo arreglamos esto un segundito, por favor. Ya, espero que con esto ahora sí ya no haya problemas. Bien, entonces lo detallado, ¿no? La legislación evidentemente plantea que el recurso faunístico comprende justamente estas especies que hemos mencionado, pero a ellas se les tiene que agregar los anfibios. Ahora, ¿por qué la legislación hace esa acotación? Porque existe una regla específica en la que indica que los seres vivos, ¿no? Que desarrollan su proceso reproductivo y evidentemente a base de ello, ¿no? Nacen y se desarrollan también, obviamente, en el medio acuático, forman parte del sector de los recursos hidrobiológicos. Estamos hablando obviamente del sector pesca, sector acuicultura y la regulación de protección de especies que derivan de esto, ¿no? Por ejemplo, los cetáceos no abarcan el recurso faunístico, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en los pingüinos de Humboldt, estas especies, a pesar de que la mayor parte de su vida la desarrollan en el medio acuático, al ser aves, ¿no? Tienen que evidentemente, pues, generar huevos para poder, producir nuevos individuos. Y esto lo hacen evidentemente en islas o en el continente, pero lo hacen en el medio terrestre. Por ejemplo, en ese caso, la regla se cumple, ¿no? Es decir, estas especies forman parte del recurso faunístico porque, evidentemente, a pesar de que viven su vida, la mayor parte de esta, en el medio acuático, se reproducen en tierra, ¿no? Sin embargo, la excepción son los anfibios. Si bien es cierto, los anfibios, ¿no? La mayoría de estos se reproducen y ponen, obviamente, en un medio acuático, ¿no? La legislación ha hecho esta precisión de que estas especies, evidentemente, forman parte del recurso faunístico, ¿no? Es decir, forman parte del sector de los recursos forestales y de fauna silvestre. ¿Eso qué significa? Evidentemente que estamos hablando de ranas, ¿no? Especies de sapos, entre otros anfibios que forman parte, evidentemente, de recurso faunístico del sector forestal y de fauna silvestre, aún su ciclo reproductivo incluye el medio acuático, ¿no? Por ejemplo, los anfibios sabemos que tienen pero posterior a ello también interactúan con el medio terrestre, por eso justamente son anfibios, ¿no? La legislación ha hecho esta precisión de que sí forman parte, obviamente, de los recursos de fauna silvestre y por lo tanto forman parte del sector que regula CERF, ¿ok? Ahora, también hacía una distinción sobre los tipos de recursos, ¿ok? El primero de ellos, evidentemente, estábamos hablando de los recursos considerados como que se desarrollan en su propio hábitat natural, ¿no? Y estamos hablando justamente de las especies nativas. Sin embargo, ¿no? He mencionado que las especies nativas principalmente tienen un rango de distribución que escapa al país, ¿no? Hemos hablado del puma, ¿no? Obviamente también el oso andino, ¿no? Habita también Colombia, Ecuador. eh, y también, evidentemente, pues otras ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, los auquénidos, ¿no? Eh, como el guanaco, por ejemplo, ¿no? Existe, obviamente, no solo en el Perú, sino también existe, por ejemplo, en Patagonia, en Argentina, ¿no? A pesar de que en el Perú el guanaco capsilensis sí es una especie, una subespecie propia de este país, pero
estamos hablando justamente de que su rango de distribución se extiende más allá del Perú. ¿Ok? Sin embargo, existen un tipo de especies que solamente habitan el país, y más concretamente, algunas regiones del país, ¿no? Quizás uno de los grandes ejemplos de esta línea es justamente el mono choro de cola amarilla, ¿no? Esta es una especie que está amenazada, altamente amenazada. Recientemente ha formado parte, o sea, bueno, no ha formado, sino se ha reintroducido en la lista de los primates más amenazados del mundo y que en realidad esta especie solamente habita unas pequeñas partes del país, ¿no? Concretamente se ha descubierto, ¿no? Se ha redescubierto porque se pensaba extinto, en los años 50 se redescubrió, y esta habita Amazonas, el departamento de Amazonas, San Martín, Huánuco, ¿no? Junín también se ha encontrado, ¿no? Y hasta el momento, pues se presume que también Pasco, ¿no? Pero no ha habido mayores investigaciones, ¿no? O sea, ahí debe haber un cierto rango de conectividad de las especies, aunque la especie, por ejemplo, descubierta en Junín, aparentemente tiene una variabilidad genética distinta a los otros grupos que habitan justamente la parte norte del país, ¿no? Esto ¿Por qué hago acotación a todo esto? Porque este tipo de especies justamente son consideradas como especies endémicas, solamente habitan el país. Y más concretamente, como en el caso del monochoro, un ecosistema concreto, ¿no? Bueno, son los bosques nublados, ¿no? Eh, para que nos entendamos, es la ceja de selva, ¿no? Y que ciertamente, adicionalmente a lo dicho, es la única especie de primate, ¿no? Que se distribuye únicamente en este tipo de ecosistemas, ¿no? La mayoría de los primates están en la parte llana, ¿no? Amazónica. Entonces, evidentemente, la legislación también hace ese hincapié. ¿Por qué hace ese hincapié? Porque principalmente hay ciertas disposiciones también de regulación y control para ese tipo de especies, ¿ya? Eh, y dentro de las especies exóticas, como ya hemos mencionado, pues están aquellas que evidentemente pues, han sido incorporadas por diversos procesos históricos, culturales, ¿no? Y de manejo, y que habitan pues el país, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes están viendo dos especies de, bueno, tres individuos en realidad de equinos silvestres, ¿no? Y abajo está justamente el caso del caracol africano, ¿no? Como hemos mencionado, una cosa es una especie exótica, ¿no? Y otra cosa es una especie exótica invasora. La especie exótica en realidad no forma parte de este entorno, pero por las condiciones particulares del mismo ha logrado desarrollarse y desarrollar sus procesos biológicos de manera regular, como si estuviese en su condición, en su hábitat natural. Bueno, y cogemos el caso del caballo, del equino, ¿no? Estamos hablando pues que su hábitat natural vendría a ser Eurasia, ¿no? Y de hecho, ya no existe especie silvestre de esta especie como tal, ¿no? A pesar de que hay algún tipo de iniciativa para poder reproducir y a sacar una especie, valga la redundancia, primigenia, ¿no? Pero no existe, ¿no? Y obviamente se desarrolla acá. Pero en el caso de una especie exótica e invasora, ocurre exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que debido a la falta de presión, ya sea por enfermedades, condiciones climáticas o sobre todo depredadores, ¿no? Tiene un alto éxito de reproducción en el nuevo lugar donde ha llegado, ¿no? Y evidentemente genera competencia con el resto, por ejemplo, de las especies nativas, ¿no? A tal punto que las logra desplazar, ¿no? Hasta incluso las puede llegar a extinguir, ¿no? Ahí menciona, por ejemplo, el caso de la trucha, ¿no? Y bien es cierto, es un caso de los recursos hidrobiológicos, pero sirve de ejemplo para que entiendan, ¿no? El caso de la trucha, algunos todavía yo escucho que la consideran que es una especie nativa, propia del ecosistema andino, pero no es así, ¿no? Esa especie fue introducida en el siglo XVIII y XIX y básicamente desplazó a varias especies nativas, ¿no? Debido justamente al comportamiento de esta especie, ¿no? Sirve de ejemplo, a pesar de que es del sector de los recursos hidrobiológicos, pero sirve de ejemplo para que se entienda el impacto que puede tener este tipo de especies, ¿no? Para tal efecto, evidentemente, la legislación de fauna silvestre establece, obviamente, ciertos aspectos como los controles sanitarios que logran, obviamente, pues, reducir y hasta eliminar este tipo de especies en un ecosistema justamente que está siendo afectado, ¿no? En el 2021, por ejemplo, se aprobó una política pública que viene de Minam,
para justamente identificar estas especies consideradas como invasoras y producir justamente las correlaciones respectivas con la autoridad forestal para que puedan ser erradicadas. ¿Ok? Entonces, eh, esto es bastante importante que lo tomen en consideración, saber distinguir en una especie nativa de una exótica, ¿no? Y dentro de las nativas, saber distinguir una endémica, y dentro de las exóticas, de las invasoras, ¿no? Y a lo dicho, también es importante distinguir el estado de amenaza. ¿Qué es el estado de amenaza? En sencillo, viene a ser justamente el nivel, ¿no?, de riesgo que puede existir para que esa especie a nivel de población desaparezca de su entorno natural. Eh, lo último que se quiere es que la especie sea declarada como extinta, ¿no? De hecho, ustedes no sé si lo conocen, pero ya hemos perdido el 50% de la biodiversidad del planeta desde el siglo pasado, ¿no? O sea, en realidad hay muchas especies que están catalogadas como amenazadas. Incluso en la actualidad hay especies que ya han sido declaradas extintas en su hábitat natural y que se mantienen en algunos zoológicos o centros de conservación específicos a nivel mundial, ¿no? Para evitar todo esto, no solamente el Perú, sino en realidad la mayoría de los países, en el marco justamente de la regulación internacional, ha establecido la clasificación de amenaza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, referentes como la IUCN, ¿no? Que es una organización internacional dedicada justamente a la conservación de la naturaleza, que también establece ciertos estándares, ¿no? Y dentro de ellos el famoso Libro Rojo, donde también establece el nivel de amenaza de las especies, ¿no? Ahora, es importante tener en consideración lo siguiente. La legislación peruana también establece, ¿ya?, un régimen sobre el estado de amenaza. La pregunta es, ¿en qué se diferencia ese régimen de estado de amenaza con el famoso libro rojo de la IUCN? Muy sencillo. El libro rojo de la IUCN te establece el estado de amenaza a nivel regional o continental, para que se entienda. Mientras que, obviamente, la legislación propia de cada país establece el nivel de amenaza según, obviamente, la distribución de una especie en ese país. Puede ser, por ejemplo, que una especie, no sé, pensemos en el guanaco capsilensis, ¿no? Que solamente habita algunas zonas de la Libertad, ¿no? Ahí incluso hay dos áreas protegidas para esta especie, zonas de Moquegua, Arequipa, ¿no? En alguna menor medida, Tacna y Puno, que creo que ya no existen, si tienen ese dato me lo puedan corregir, pero evidentemente esa especie, esa subespecie, en el caso peruano sí está altamente amenazada, pero por ejemplo no así en la Patagonia, ¿no? En Chile y en Argentina están ampliamente distribuidas a pesar de que eso es la otra subespecie, ¿ya? Eh, entonces, la legislación forestal y de fauna silvestre hace acotación a ambas, ¿ya? En primer término, evidentemente, ¿no? Lo que nos importa por orden de prelación es justamente nuestro listado de amenaza nacional. Eso está regulado en el 04/2014 MINAL. Si bien es cierto, establece que la legislación, o mejor dicho, esta lista debe ser actualizada cada 5 años, ¿no? Bueno, no ha ocurrido todavía. Se ha tenido ya iniciativas desde el propio 2018, ¿no? Aún no ocurre. Sin embargo, evidentemente se entiende que la lista oficial es la que regula el 04/2014, ¿no? En esa lista, evidentemente, están las tres clasificaciones, por así decirlas, clásicas, ¿no? De menor riesgo a mayor riesgo de desaparecer la especie, ¿no? El menor riesgo, evidentemente, es la declarada como vulnerable, ¿no? Tiene, obviamente, un riesgo alto de desaparecer al mediano plazo, ¿ya? Sí, evidentemente no se adoptan ninguna medidas de control para reducir esa amenaza. Le sigue escalando la cifra, evidentemente, de amenaza las especies declaradas en peligro, ¿no? Así, si las vulnerables estaban declaradas como riesgo alto de extinguirse, bueno, las de en peligro están en un riesgo muy alto de extinguirse si es que no se hace absolutamente nada, ¿no? Y las de en peligro crítico ya superan el nivel máximo de amenaza, ¿no? Están casi a un paso de extinguirse, ¿no? El riesgo es extremadamente alto, el peligro crítico, ¿no? Ahora, como les mencioné, ¿no? ¿Cómo se conjuga esto con la lista roja? Bueno, la lista roja de la USN tiene clasificaciones adicionales. Eh, en primer término está justamente las especies casi consideradas como casi amenazadas, es decir, no llegan a vulnerables, pero tampoco son de preocupación menor, ¿no? La preocupación menor es otra clasificación de la lista roja que básicamente te indica que la especie eh, tiene un ámbito de distribución suficientemente amplio que obviamente pues no hay una amenaza cierta hasta el momento de que esta especie pueda extinguirse, ¿ya?
pero las especies catalogadas como casi amenazados sí tienen evidentemente un potencial riesgo, no se satisface, ¿no? De llegar en una categoría de vulnerable y menos en peligro o en peligro crítico, pero están próximos a hacerlos, ¿ok? Por ejemplo, eso es importante, la lista roja siempre se está actualizando y con ello, evidentemente, pues puede caer en clasificación NT o, como hemos mencionado, casi amenazado, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y de otro lado está el famoso datos insuficientes, ¿no? En el caso de los datos insuficientes, no se piense que porque no exista datos, ¿ya? La legislación no desarrolle nada al respecto. En realidad, aquí aplica, en términos jurídicos, ¿no? De la legislación ambiental, el principio precautorio, ¿no? Bajo esta mirada, el principio precautorio, eso está contenido en la Ley General del Ambiente, te dice, ¿no? Que cualquier actividad humana, ¿no? Que no se tiene certeza de que pueda afectar la naturaleza, bueno, se va a preferir justamente proteger la naturaleza y en esa medida, evidentemente, pues, evitar cualquier acción humana que pueda afectarla, ¿no? ¿Esto cómo se traduce en la gestión de fauna silvestre para los datos, para las especies consideradas como datos insuficientes? Bueno, el Estado lo que prioriza es obviamente la generación de información, ¿no? Existen diversas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, no les mencioné, creo, pero cuando hablábamos un poco de las políticas públicas y de las normas internacionales, ¿no? En lo que se considera el marco global de la biodiversidad, ¿no? Kunming-Montreal, eh, está la Meta 21, ¿no? En la Meta 21 justamente tiene como orden de política internacional desarrollar justamente información para la investigación de estas especies, ¿ya? Con el objeto, obviamente, de identificar su nivel de riesgo, ¿no? Ocurre muchas veces, no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, en el mundo científico, cuando se descubre una especie, principalmente no se logra, no se, a ver, ¿cuál es la palabra? No se divulga exactamente su real ámbito de distribución, ¿no? ¿Esto por qué se da? Justamente porque cuando ocurre un nuevo descubrimiento de una especie, lo usual es que justamente, pues, ¿no? El tráfico ilegal de fauna silvestre apunta a encontrar esa especie y evidentemente, pues, empezar a explotarla, ¿no? Más aún si la especie es llamativa, si tiene colores bonitos y demás, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, bajo un orden precautorio, ¿no? Lo que se prioriza, obviamente, es la investigación antes, ¿no? De proceder a otorgar algún tipo de derecho para la distribución, comercialización o aprovechamiento de la especie. Por tal motivo, ¿no? Queda claro que cuando hablemos de gestión de fauna silvestre estamos hablando de especies que obviamente el sector ha identificado con fines eminentemente comerciales, ¿ya? Y esos fines eminentemente comerciales no solamente van a ser determinados por el nivel de conocimiento de la especie, sino también por el nivel de amenaza. Así, por ejemplo, queda claro que las especies consideradas como en peligro crítico y también se extiendan las de en peligro, potencialmente pues van a estar prohibidas de aprovechar, ¿ya? Eso es bastante importante. Sin embargo, existen ciertas excepciones, como le he mencionado en varias oportunidades, quizás para los efectos de fines de investigación, recolección, entre otros, ¿ya? Esta situación evidentemente se complementa, y esto está regulado en el reglamento de fauna, en los artículos 110 a 112, con acciones que en realidad la autoridad forestal debería desempeñar, ¿no? En ello significa, pues, obviamente, la investigación y demás, ¿no? Pero entonces queda claro que para poder acceder a los permisos, ¿no? Que luego van a ser materia de supervisión, es necesario primero saber qué especie voy a gestionar y si la especie evidentemente va a ser permitido por el marco normativo en función a esta estructura, ¿ya? Adicionalmente a ello, también se prohíbe, pues, todo tipo de caza, captura, tenencia, comercio, transporte o exportación, evidentemente con fines comerciales para, como hemos mencionado, aquellas especies catalogadas como en peligro crítico, ¿ya? Ahora, eh, a lo dicho hay que adicionarle justamente las CITES, ¿no? Las CITES ocurre que es también un régimen de aprovechamiento y gestión de fauna, pero que ocurre justamente en el ámbito internacional, ¿no? Ya les he mencionado en la clase número uno que esto se dio justamente allá por los albores de los años 70, por ahí, con el objeto justamente de controlar el tráfico internacional de fauna y en base a ello poder regularlo, ¿no?
Así pues existen los tres fases, los tres apéndices de las CITES, ¿no? Siendo que evidentemente el apéndice número uno está reservado para las especies consideradas como en peligro de extinción, ¿no? Ahí están los en peligro crítico, por ejemplo. El apéndice 2 es donde potencialmente se alojan la mayoría de las especies comerciales, ¿no? La pregunta es, ¿qué se diferencia la CITES de todo lo antes comentado? Como he mencionado, la CITES sirve para poder aprovechar y gestionar la fauna silvestre que tanto entra como sale del país. Así pues, si yo quiero aprovechar fauna silvestre y evidentemente quiero exportarla, no sé, pensemos, ¿no? En un zoocriadero, ¿no? Quiero aprovechar pieles de reptil, ¿no? Y tengo los permisos, bueno, para exportar, evidentemente tengo que también verificar si corresponde la especie con el tema de la CITES, ¿no? Preferentemente en el anexo o en el apéndice 2, ¿ya? El apéndice 3 está más que todo reservado para aquellas inclusiones propias del país, ¿no? Que merecen y ameritan justamente un control especial teniendo en consideración las realidades del país, ¿no? Entonces aquí justamente les he puesto en el pie de página, ¿no? Ustedes pueden acceder a ese link, toda la lista de especies CITES de fauna silvestre que ustedes pueden acceder, ¿no? Esta data del 2018, pero el MINAN ha estado actualizando los datos, ¿ya? O sea, ustedes van a encontrar data del 2023, por ahí, ¿ya? Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, que a nivel de fauna existe, por ejemplo, en el apéndice 1, o sea, especies que están pues, prohibidas, ¿no? Anfibios, tenemos una especie de anfibios, ¿no? 10 de aves, una de condrictios, ¿no? 29 de mamíferos, 7 de reptiles, ¿ya? Y la mayoría, evidentemente, se aloja en el apéndice 2, que como hemos mencionado, pues sirve de base, obviamente, para el comercio internacional, ¿no? Ahora, también tengan presente que esto también sirve para atraer especies de afuera, ¿no? Creo que ya lo he mencionado en la clase número 1, donde evidentemente alguien quiere adquirir un león para mi zoológico, bueno, pues aparte de hacer evidentemente las gestiones con el lugar donde se está criando la especie, bueno, posiblemente voy a tener que también tener mi permiso en el marco de las CITES, ¿no? Recordemos que en el caso de las CITES, ¿no? Existen dos autoridades. Una científica, que en este caso es MINAN, quien analiza el estado de conservación y en función a ello, pues puede actualizar la lista, sobre todo en el apéndice 3, o pedirle, ¿no? A la propia CITES, ¿no? Que es una convención propiamente dicho, es un acuerdo internacional, que actualice la lista, sobre todo del apéndice 2 y el apéndice 1, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, no lo sé, mañana consideremos que hay una especie que está en peligro crítico, ¿no? Y que está en el apéndice 2, ¿no? Y que por lo tanto forma parte del comercio internacional. Entonces nosotros consideramos que en realidad, dada la distribución que cada vez es más reducida, debe estar en el apéndice 1, ¿no? Y justamente en el marco de esas convenciones, ¿no? Se actualiza esta lista, ¿no? De hecho, como les comenté, creo, este año va a haber una actualización de esta lista a nivel internacional, ¿ya? Bien, entonces dicho esto, ¿no? Cuando desarrollemos justamente el tema de gestión de fauna para efectos de la supervisión, va a quedar muy claro que van a haber sus restricciones en función al estado de amenaza, en función de la condición CITES y también en función, pues, de qué tipo de especie es, ¿ya? Así, en el caso de los recursos de fauna silvestre, ¿no? Los títulos habilitantes son justamente los derechos por excelencia en el cual se gestiona la fauna silvestre, ¿no? Eh, a esto obviamente hay que añadir los que no tienen la condición de título habilitante, que principalmente se centran en los permisos de investigación, eh, y evidentemente pues en los de casa y demás. No se preocupen que también vamos a abordar un poco sobre esto, ¿ya? Pero vamos a centrarnos principalmente en este primer apartado, ¿no? Que se entiende, como ya a ustedes les he explicado, forma parte del ámbito de competencia de OSINFOR, ¿no? Así pues, tenemos justamente tres tipos de títulos habilitantes, ¿no? Las concesiones, al igual que en el caso maderable y no maderable, ¿no? Las concesiones se entiende que son derechos otorgados in situ, es decir, se otorgan en un territorio respectivo. Por ejemplo, en un entorno natural, ¿no? De acuerdo a la zonificación forestal respectiva, según sea el caso, bueno, pues se otorga y obviamente el permiso para gestionar, ¿no? Un tipo de fauna silvestre, ¿no? No sé, pensemos en gestionar taricayas, por ejemplo, ¿no? Entonces se entiende que eh, estamos hablando de taricayas en su estado silvestre, ojo, no estamos hablando de su criadero ni de concesiones mixtas que también hay en un semi-cautividad que también existe, sino directamente en su hábitat natural como tal. Por ejemplo, no sé, recolectamos un cierto porcentaje de huevos de taricayas. Bueno,
Entonces, esa es básicamente la forma en cómo se gestiona concesiones in situ, ¿ya? Luego tenemos exactamente lo mismo, pero en el ámbito privado. Recordemos que las concesiones tienen la naturaleza o la condición de que son otorgadas en tierras de dominio público, o sea, las pertenecen al Estado, ¿no? Y para ahondar un poco más en esta idea, ¿no? Cuando se trata de tierras de dominio público, son tanto aquellas que han sido registradas como tal en SUNAR, ¿no? Le pertenecen, no sé, a un gobierno regional, por ejemplo, o en su defecto, son aquellas que no hay reclamaciones, pero por las propias leyes, concretamente la Ley de Bienes Nacionales, ¿no? Considera la presunción de titularidad del Estado si es que nadie la reclama, ¿ya? Entonces ahí es donde se otorga ese derecho. En el caso de los permisos no ocurre esto. En el caso de los permisos ya tenemos evidentemente un titular. Y en este caso particular, el titular pues, puede ser una empresa, una persona natural, o como es la mayoría de casos, una comunidad nativa, o también campesinas, como sea el caso, ¿no? Entonces, en esa zona obviamente se otorgan esos permisos, ¿no? Y luego están las autorizaciones, ¿no? Las autorizaciones tienen categoría de títulos habilitantes, pero se centran en el sector de recursos de fauna, en los famosos centros de cría en cautividad, que son cuatro. Ustedes están viéndolo ahí, ¿no? Son los criaderos, los zoológicos, los centros de rescates y los centros de conservación, ¿no? Los criaderos, como su nombre lo indica, son justamente espacios donde tienen como finalidad principal, obviamente, pues criar la especie de fauna para algún tipo de aprovechamiento, ¿no? Principalmente, pues para su piel, su carne y demás, ¿no? Los zoológicos, por el contrario, tienen un fin de divulgación y educación ambiental, ¿no? Sirven justamente para eso, ¿no? Para poder difundir los estados bueno, el estado de la especie, las características, la importancia de su conservación y demás, ¿no? Los centros de rescate, como su nombre lo indica, pues sirve justamente para poder abordar faunas que principalmente han sido incautadas por el comercio ilegal o el tráfico ilegal y que forma una especie justamente de centro temporal en la que la especie se rehabilita, ¿no? A efecto de determinar, pues, si posterior a ello esta especie puede ser reintroducida en su hábitat natural, ¿no? Y los centros de conservación justamente sirve para esto, ¿no? Para que ya la especie pueda tener su habilitación total para determinar si realmente puede ser, en este caso, reintroducida, ¿no? Supongo que acá hay técnicos, no me sabrán mentir la realidad. La mayoría, ¿no? Por decir casi hasta un 90%, me atrevería a decir, pues no son reintroducidos, ¿no? La afectación del recurso faunístico es bastante serio y muchos de ellos ya pierden su habilidad justamente de supervivencia en entorno natural, más que todo porque el comercio ilegal o el tráfico ilegal, sobre todo para el mascotismo, tiende justamente a capturar especies todavía en estado pues, de cría, ¿no? Estado de recién nacidos. Obviamente, pues no tiene la condición de supervivencia, no la ha adquirido principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones tienen estos derechos? Bueno, primero, para poder acceder, y estas son de las primeras obligaciones de que debemos tener en consideración, no solamente es necesario acceder al procedimiento en sí mismo, ¿no? Sino que posterior al otorgamiento del derecho, el título habilitante, yo debo gestionar un plan de manejo. El plan de manejo, evidentemente, me va a servir a mí para identificar de qué manera, de qué forma, en qué tiempo, en qué cronograma, ¿no? Voy a gestionar la fauna silvestre. ¿Ya? Ya sea en in situ o ex situ, ¿ok? También, evidentemente, esto involucra, adicionalmente, a que el plan de manejo, que como su nombre lo indica, es el instrumento principal de gestión de la fauna, ¿no? También voy a tener que registrar cualquier tipo de incidencia, muertes, nacimientos, enfermedades, ¿no? Entradas y salidas de especies también, ¿no? Y todo eso va a estar consignado en el famoso libro de operaciones. Tengo que demostrar, evidentemente, que, por ejemplo, el nivel, el número de fauna silvestre que yo tengo corresponde, en primer término, a las especies de mi plan de manejo, y en segundo término, se condice con lo que dice el libro de operaciones. ¿Ok? También, evidentemente, debo adquirir otro tipo de obligaciones, ¿no? Por ejemplo, aquellos de seguridad, sanidad y bienestar, tanto para la fauna silvestre como también hacia afuera, hacia el entorno. Obviamente también hay obligaciones de respeto a nivel intercultural, sobre todo cuando estamos hablando de derechos in situ, y evidentemente pues de remitir cuando corresponda, ¿no? Los informes, por ejemplo, anuales de ejecución, ¿no? De mi gestión de fauna silvestre, establecer cualquier tipo de comunicación que la norma me indica, por ejemplo,
eh, reporte de enfermedades, ¿no? Que generan una alta tasa de mortalidad y demás, ¿no? Hay una obligación específica para eso, ¿no? Tengo que comunicar tanto a la autoridad forestal y de fauna silvestre de la zona, como también, obviamente, a la autoridad sanitaria, ¿no? Si corresponde, ¿ok? Y en específico para el caso de concesiones, ¿no? Se le añade a todo lo anterior, pues tener y mantener una garantía de fiel cumplimiento. Esto se presenta en el marco justamente del proceso de evaluación y obviamente cumplir con el compromiso de inversión señalado justamente en mi plan de manejo, ¿ya? Todo lo que hemos mencionado va a ser motivo justamente de supervisión. Ahora, téngase presente que estos recursos, bueno, estos derechos pueden ser justamente finalizados por la autoridad o a solicitud de parte, ¿no? Por ejemplo, la forma más común, ¿no? De poder finalizar este tipo de derechos es la caducidad. La caducidad es una consecuencia, ¿ya? Del procedimiento sancionador, en el caso de los informes del PAU, ¿no? Que deriva previamente de una supervisión, pues, ¿no? Así, cuando finaliza un PAU, ¿no? OSINFOR va a decretar si corresponde o no la caducidad. OSINFOR no da la caducidad, pero sí le ordena que, obviamente, la autoridad regional forestal lo desarrolle. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo se da? Por ejemplo, si en mi plan de manejo yo he presentado información falsa, ¿no? Si estoy extrayendo fauna silvestre no declarada, por ejemplo, ¿no? Si estoy aparte, por ejemplo, de gestionar fauna silvestre, haciendo una actividad no declarada en mi instrumento de manejo, por ejemplo, no lo sé. Estoy también retirando madera, por ejemplo, no tiene nada que ver con el derecho que se me ha otorgado, ¿no? O, por ejemplo, pues pueda causar riesgos severos al entorno, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en centros de cría en cautividad, ¿no? Pensemos, tengo una mala gestión de los residuos sólidos, ¿no? O no controlo de manera idónea el tema de enfermedades, sobre todo cuando son de aves, ¿ya? De igual forma, no pago, obviamente, un derecho de aprovechamiento, ¿no? Que se paga de manera anual y según, obviamente, las cuotas de cada especie, ya vamos a ver eso, ¿no? O justamente, pues, realizar cualquier otro tipo de actividades distintas a la que me indica justamente el título habilitante, ¿no? Y finalmente, pues, incumplir, perdón, los compromisos de inversión como están establecidas en mi plan de manejo. Entonces, ustedes ya van viendo que desde las causales de caducidad, ¿no? Ya se va dando cuenta uno que las obligaciones, obviamente, de la gestión de fauna parten primero de obligaciones específicas, establecidas, obviamente, en el plan de manejo, como aquellas generales establecidas en la norma respecto a la remisión de información a la autoridad, ¿no? O también justamente a condiciones particulares de inversión y demás, ¿no? Hay otras formas de finalizar, obviamente, estos derechos, ¿no? Primero, también incluye la propia renuncia escrita del mismo titular, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el titular no le sea rentable la actividad y, bueno, está en su derecho a renunciar, ¿no? También resolver el contrato, sobre todo para concesiones, por condiciones sobrevenidas justamente al mismo contrato, ¿no? Incumplimiento del acuerdo contractual y demás, ¿no? Causales también, por ejemplo, se han detectado falencias en el marco del otorgamiento del derecho, ¿no? Y ha ocurrido un vicio al procedimiento administrativo, en concreto los requisitos de validez del acto administrativo que ameritan justamente que la autoridad pues declare la nulidad del procedimiento y del otorgamiento y se retrotraiga hasta antes de ocurrido el vicio, por ejemplo, ¿no? La caducidad, como yo he mencionado, también obviamente una incapacidad sobreviviente, por ejemplo, ¿no? Pensemos que la empresa, en la mayoría de los, por ejemplo, en caso de concesiones, haya sido finalizada, ¿no? Haya pasado por proceso concursal, entre otros, ¿no? O directamente, pues, el fallecimiento de la persona natural, ¿no? Salvo que no haya realizado el tema de sucesión de título, ¿no? Por ahí he escuchado que Fairford tiene una opinión un poco distinta sobre esto, pero bueno, en fin. Ahora, queda claro entonces que para poder abordar la gestión de las obligaciones, una de las primeras cosas que debo tener, aparte de poder estar en conocimiento de lo que dice la legislación, es lo que yo voy a desarrollar de manera particular en la zona donde me han otorgado el derecho, ¿no? Y para ello justamente está el plan de manejo, ¿no? El plan de manejo sigue una lógica muy parecida a lo que es la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Siempre hago esa correlación porque es muy similar debido a que por el nivel de intensidad, ¿no? Va a haber una obligación de desarrollar un plan de manejo de menor o mayor complejidad, ¿no? Así pues, por ejemplo, en el caso específico de fauna silvestre, ¿no? Está en el plan de manejo forestal de fauna, que se entiende que es el plan de manejo de mayor
envergadura, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí, está centrada principalmente en los vertebrados, ¿ok? Esto se debe porque, dada la complejidad de la especie, muchas veces también dada, obviamente, quizás, ¿no? El nivel de distribución y demás, pues amerita tener eh, un tipo de plan un poco más complejo teniendo en consideración, pues obviamente, las condiciones, comportamientos, requisitos específicos de la especie en concreto, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, revisen el desarrollo del contenido de estos planes de manejo, van a verse que dentro de los requisitos hay que tener en consideración cuál es el comportamiento de la especie, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo gestionar un reptil que requiere de horas de sol y también obviamente horas de sombra que, por ejemplo, una especie catalogada de sangre caliente, ¿no? Un mamífero, por ejemplo, un ave, ¿no? Que requieren más que todo sombra, ¿no? Un lugar donde también, por ejemplo, en el caso de aves específico, también no solamente requiere el tema de sombra, sino también requiere, por ejemplo, ciertas infraestructuras específicas, porque obviamente, dada la naturaleza de la especie, requiere justamente estar en una zona alta, ¿no? Con ramas y demás, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, una especie de mamífero. Entonces, va a haber justamente ese tipo de complejidad, ¿ya? Adicionalmente, ya lo he dicho, ¿no? Los planes de manejo forestal para especies vertebradas, ¿no? Pueden también tener actividades complementarias como el ecoturismo y demás, ¿no? Y estas se otorgan básicamente bajo los tres tipos de títulos habilitantes, ¿no? Concesiones, permisos y autorizaciones, ¿no? Concesiones in situ, permisos ex situ, bueno, también in situ, y autorizaciones ex situ, ¿no? En este caso va a requerir de un regente. El regente es el especialista que ha pasado el curso en Serfor y tiene la habilitación para poder tanto elaborar, firmar y ejecutar este plan, ¿ya? Y también, obviamente, para gestionarlo a través del libro y demás, ¿ya? Luego tenemos, obviamente, un plan de manejo simplificado que, debido a su intensidad, ¿no? Que es un poco menor, ¿no? Está más que todo pensado para especies invertebradas, ¿no? Y, por ejemplo, mariposas, ¿no? Arácnidos y demás, ¿no? Entonces, también se pueden hacer actividades complementarias, se centra específicamente en concesiones y permisos, no entra a tallar obviamente las autorizaciones, o sea, no es para en específicos centros de cría en cautividad, y sí también requiere un regente, ¿no? Y en este caso, en el último ratio, en el menor nivel de intensidad, están las declaraciones de manejo de fauna silvestre, ¿no? Las famosas DEMA, ¿ya? Estas demas, ¿no? Pueden ser tanto especies vertebradas o invertebradas, ¿no? Se centran principalmente en autorizaciones, es decir, pues en criaderos, centros de cría, zoológicos y demás, ¿no? Eh, mm, Hasta hace unos años, ¿ya? La DEMA era el instrumento por excelencia para poder desarrollar este tipo de gestión en centros de cría. Sin embargo, hace unos años, como les he mencionado, pues se incorporó una modificación para incluir que también puede ser necesario un plan de manejo forestal para el caso de zoológicos, sobre todo zoológicos de mayor envergadura. ¿Ya? Pero esa es la excepción. Para el resto, demás. No requiere un regente para todas las demás, pero sí requiere de un especialista. ¿Ok? El especialista, evidentemente, está regulado en la legislación, tiene que tener cierta experiencia demostrada y demás, ¿ya? Ahora, ¿quién otorga el derecho, no? Recuerden que quien otorga no es necesariamente el quien supervisa. Para las especies no amenazadas, como hemos mencionado, las que no están en el 04-2014 Minagri, pues obviamente es la autoridad regional. Puede ser CERFOR a través de su TF o el gobierno regional, ¿no? Las vulnerables, o sea, dentro del listado de amenazas, las consideradas como vulnerables, ¿no? Y dentro de la lista de especies CITES, también va a ser la autoridad regional, pero con opinión de CERFOR en consulta minera. ¿Ya? Mientras que las de cría en cautividad ocurre lo mismo, ¿no? O sea, si no es amenazada y no está incluida en las CITES, va a ser la autoridad regional directamente, pero si es no amenazada, pero sí está en las CITES, va a ser la autoridad regional con opinión de CERFOR, ¿no? Y las especies amenazadas directamente CERFOR, ¿ya? Entonces, ¿cómo se otorga el valor? Porque hay que pagar un derecho, ¿verdad? Bueno, ese valor se va a otorgar justamente en función al tipo de especie, el área concesionada, ¿no? Y en función a ello justamente se otorga un valor específico, ¿no? Hay ciertos beneficios, ¿no? Según justamente el tipo de gestión que se realiza, ¿no? Hay unas reducciones para tal efecto. Entonces, justamente queda claro que la gestión de fauna se centra principalmente en esto, ¿no? De otro lado está eh, las concesiones justamente, bueno, un poco más para considerar, vamos a ir avanzando, porque a ustedes más les interesa el tema de la supervisión.
Las concesiones tienen un alcance de 25 años en fauna silvestre, pueden ser ampliadas por 5 años de manera sucesiva, ¿no? Si es que logran pasar la auditoría quinquenal, ¿no? De Sinfor, que hemos visto también en la clase número 2 me parece, ¿ya? Eh, y en función a esto, pues, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento, que puede ser a través de carta fianza, depósito a cuenta del concedente, entre otros, ¿ya? Entonces, para el manejo de fauna silvestre, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, en primer término ya hemos hablado un poco de lo que es en tierras de dominio público, ¿no? ¿Qué ocurre justamente en comunidades nativas y campesinas? Bueno, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? En ellas, obviamente, hay que solicitar de parte, ¿no? El acceso al recurso, a pesar de que es su territorio. Recordemos que se desprende el recurso natural del uso superficial del suelo y, por lo tanto, pues hay que solicitar acceso por parte de la autoridad regional. Recordemos que la autoridad regional, ya sea gobierno regional o sea CERFOR a través de su ATF, es el quien otorga este tipo de derechos, ¿no? Y evidentemente requiero, obviamente, la solicitud, ¿no? Dirigida a la autoridad regional. También, obviamente, pues, en este caso particular, la acreditación de la titularidad, ¿no? Ya sea propiedad o un documento que acredite la posesión legal de la zona, el plan de manejo respectivo, ¿no? Y obviamente, pues, el certificado negativo de antecedentes penales, de no tener infracciones en materia de recursos forestales y de fauna silvestre, entre otros, ¿no? Y obviamente, pues, eso, ¿no? También se puede permitir acceso, condiciones adicionales como comercio de carne de monte y demás, ¿no? Recordemos que aquí sí hay que hacer una pequeña distinción, ¿no? No lo hemos señalado, pero es importante considerarla. Eh, el tema de capturar especies, ¿no? Si bien es cierto, se requiere un tipo de permiso, pero si esto está dado por subsistencia, no, ¿ya? Sin embargo, sí es importante y necesario tener en consideración que los calendarios de caza, en algunos supuestos, establecen condiciones particulares, ¿no? De prohibición, dado justamente la región y demás, ¿ya? Y evidentemente esto va a estar regulado por la Autoridad Regional Forestal. Ahora, los planes de manejo, ¿cuál es su contenido? Bueno, como todo instrumento de gestión, debe tener justamente pues, información del titular, ¿no? Los objetivos, las coordenadas donde se va a desarrollar la gestión, el periodo de vigencia del plan, ¿no? La información técnica, como hemos mencionado, ¿no? Si es mamífero, si es reptil, cuáles van a ser las consideraciones particulares de la gestión propia de la fauna, ¿no? Obviamente también, pues si es in situ, también va a tener justamente esas consideraciones, ¿no? Tengo que identificar las especies también, obviamente, ¿no? Eh, tengo que adicionar medidas complementarias como responsabilidad social del manejo del entorno, ¿no? Como les he mencionado, también se adiciona aspectos también de educación ambiental, de investigación, según sea el caso, ¿no? Ya vamos a detallar eso más adelante. Y también, evidentemente, pues, eh, la mayoría de estas especies, ¿no? Sobre todo en centros de cría en cautividad, pues no nacen de la nada, ¿no? Hay que obviamente tener el plantel reproductor, ¿no? Y para ello, pues hay que adquirir esta especie, ¿no? O especies, ¿no? Entonces, evidentemente, también tengo que desarrollar cómo voy a adquirir estas especies, ¿no? Voy a acceder a un permiso de caza y colecta para fines comerciales, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer ahí? ¿Ya? Voy a intercambiar, si soy un zoológico, tienes que intercambiar con otro zoológico y demás, ¿ya? Debe haber una estrategia de control y vigilancia, el presupuesto, pues una parte de las obligaciones específicas, ¿no? Y obviamente, pues una medida de prevención de impactos ambientales, ¿no? Recordemos que hay un asterisco adicional a este tema, que el tema de evaluación del impacto ambiental, porque sigue siendo una actividad humana, está contenido dentro de este instrumento. Entonces, no se requiere presentar un estudio aparte, pero sí es parte de un capítulo que va a formar parte, obviamente, de la evaluación del, del, del funcionario de la Autoridad Regional Forestal, ¿no? El libro de operaciones, como he mencionado, ¿no? El libro de operaciones en realidad tiene evidentemente todas estas columnas, ¿no? Donde se consigna obviamente pues los registros de nacimientos, muertes, ¿no? Ingresos, salidas de las especies, algunas observaciones, ¿no? Recuerden que, bueno, les comento, existe una codificación específica, el regente en realidad está habilitado para hacer esa codificación. Y evidentemente ustedes pueden ver abajo los lineamientos donde se indica exactamente qué tipo, obviamente, de condiciones se requiere para poder justamente registrarlo en el libro de operaciones. Por ejemplo, si se trata de ingreso de fauna silvestre desde afuera hacia mi centro de cría, por ejemplo, ¿no?
debo justamente establecer la codificación respectiva, establecer la fecha de ingreso, ¿no? De dónde proviene, ¿no? El recurso de fauna, de dónde ha sido adquirido, ¿ok? También, obviamente, la propia identificación científica y común de la especie, ¿ok? Eh, También, obviamente, en este caso particular, determinar su sexo, pues si es macho o hembra, también la edad estimada, ¿no? La cantidad también de lotes, según sea pues, el número de individuos, y obviamente, pues, considerar algunos efectos adicionales, ¿no? Por ejemplo, cuando la especie difiere de su identificación a nivel de nombre común, pues hacer justamente esas observaciones, ¿no? O cuando justamente ha sido identificado y se advierta justamente que corresponde a una subespecie y demás, ¿no? Eso justamente incluye dentro del ámbito de observaciones, ¿no? En el caso de cosecha de fauna, lo mismo, pues, ¿no? Es decir, pues registrar en este caso lo que corresponde a las especies nacidas, ¿no? Los grupos, los lotes, ¿no? El sexado, si son juveniles, entre otros, ¿no? Y creo que están los nacimientos, aquí están los nacimientos, perdón, ¿no? Básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, toda esa información justamente es la que va a ser parte, obviamente, del libro de operaciones y las que el supervisor, ya en particular, va a realizar justamente la verificación. Si yo tengo 50 individuos de mamíferos, ¿no? Eso se debe condecir con lo que está en mi centro de cría, por ejemplo, o en mi concesión, ¿no? Que yo he declarado que estoy gestionando, ¿no? Debo mostrar las evidencias. Y principalmente esto se centra en el libro de operaciones, ¿no? Obviamente tiene que haber evidencias adicionales, ¿no? Si la especie ha salido hacia afuera, hacia el exterior, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? El tema de la guía de remisión y demás, ¿ya? Eh, y obviamente también el estadio, pues, ¿no? Es decir, lo que corresponde a la cantidad de especies que lograron el cambio de estadio, ¿no? Por ejemplo, los nombres comunes, ¿no? Entre otro tipo de información que justamente yo lo detallo acá para que ustedes lo puedan justamente consignar y tener en consideración si son regentes y demás, ¿ya? En el caso de centros de cría de cautividad, exactamente lo mismo, ¿no? En los centros de cría en cautividad, el procedimiento es lo que ustedes están viendo ahí. Básicamente se accede, perdón, a través de una autorización, concretamente del proyecto, ¿no? Yo declaro ante la autoridad forestal que quiero hacer, por ejemplo, un zoológico. Bueno, pues, entonces lo que remito es la autorización de solicitud de inicio de proyecto, ¿no? Ahí lo que consigno es mi plan de manejo, cómo voy a desarrollar el zoológico, ¿no? El certificado negativo de antecedentes penales de que yo no tengo ningún antecedente respectivo, ¿no? El título o documento que me acredita la propiedad o posesión de la zona, ¿no? Y en función a ello, una vez otorgado, tengo 24 meses para instalarlo, ¿ya? Eh, si vence ese plazo, evidentemente la autorización queda sin efecto. ¿No? Una vez que yo ya instalé infraestructura, que yo estoy estableciendo mi plan de manejo, ¿no? Obviamente solicito ahora la autorización de funcionamiento, ¿no? Presento una DJ, ¿no? Donde indico evidentemente que ya se ha finalizado las obras, ¿no? Estamos listos para iniciar la apertura del zoológico, ¿no? Y en base a ello, pues se desarrolla una inspección ocular, ¿no? Esto lo hace la autoridad regional, recordemos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, si producto, evidentemente, de las condiciones de mi actividad, ¿no? Amerito justamente, no sé, cambiar las especies que he declarado o cambiar la modalidad de manejo, bueno, pues puedo hacer una modificación del plan de manejo, ¿no? O en su defecto también, si yo deseo cambiar de locación, también puedo cambiar de ubicación. Solo que aquí sí es importante tener en consideración que el procedimiento justamente detalla que para ese cambio, obviamente tengo que volver a presentar el mismo procedimiento, ¿no? Con especial énfasis en el nuevo lugar y la acreditación legal de que puedo desarrollar mi actividad ahí, ¿no? El plantel reproductor justamente ya ocurre propiamente en la gestión, ¿no? Eh, Será en función de la procedencia y más que todo aplica para, como hemos mencionado, criaderos, ¿no? También para zoológicos y centros de conservación. Centros de rescate no, porque se entiende evidentemente que vienen de especies que han sido justamente incautadas, ¿no? Entonces, en este caso particular, los títulos habilitantes, ¿no? Involucran justamente esto, ¿no? Esto vamos a ir adelantándolo para que nos quede espacio para la supervisión. Este es el plantel reproductor, ¿no? La mayoría del plantel reproductor evidentemente va a requerir autorización de la autoridad forestal, ¿no? Principalmente de la regional, ¿no?
Si son amenazadas, si son especies amenazadas, ahí sí deserve, ¿ya? ¿Dónde no va a requerir, por ejemplo, una autorización para plantear el reproductor por parte de la misma autoridad forestal? Bueno, por ejemplo, cuando provenga de otro centro de cría, proviene de otro zoológico, por ejemplo, ¿no? eh, o forma parte, evidentemente, de las condiciones de captura, ¿no? En el marco del calendario regional, ¿no? Por ejemplo, las personas que acceden a la caza, bueno, que acceden a especies que devienen justamente de la caza por captura, se trata de personas que previamente cuentan con una licencia y adicionalmente ellos tienen un permiso en el marco justamente del calendario para poder, en este caso, adquirirla o colectar o capturar la especie, ¿no? Pero principalmente esto se centra en las no amenazadas, ¿ya? Y también obviamente en áreas de manejo no amenazadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, queda claro que cuando se trata de una adquisición directa, es decir, yo voy directamente con un titular que tiene derecho para poder gestionar fauna, la única exigencia acá es registrarlo en el libro de operaciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, si viene de una zona que es de un medio, de un entorno natural, ¿no? Que no está concesionada, no le pertenece a ningún tercero, evidentemente ahí sí requiere autorización directa de la autoridad forestal. Lo mismo si corresponde, ¿no? Para el tema de custodia y también, obviamente, si se trata de transferencia de especies, ¿no? Que proceden justamente de otros centros de cría autorizados, pero considerados como amenazados, ¿ya? El procedimiento para el otorgamiento eh, del proyecto justamente es lo que hemos mencionado, ¿no? Básicamente sigue el mismo trazo, ¿no? De cualquier procedimiento, si hay observaciones, pues se tiene que corregir y si no, evidentemente no se otorga, ¿no? Un hecho que queda bastante importante a considerar es que el otorgamiento de la autorización de funcionamiento, ¿no? No exime de la presentación, por ejemplo, del titular de tener una licencia de funcionamiento municipal, ¿no? Pareciese que fuese lo mismo, ¿no? Pero en realidad lo que hace la autoridad forestal es otorgarme la habilitación para desarrollar la actividad sectorial, en este caso la gestión de fauna de un zoológico, por ejemplo, ¿no? Pero no así, por ejemplo, la habilitación municipal, por ejemplo, para aperturar esto hacia el público, ¿no? Propiamente dicho, cobrar una tarifa y demás, ¿no? Eso ya corresponde a la autoridad municipal. Ya, una cosa es la autorización de actividades que me otorga la autoridad forestal para gestionar la fauna, y otra cosa muy distinta es justamente el fin comercial que le doy a esa instalación, producto de que en el ornato, pues deseo, por ejemplo, pues cobrar entradas y demás a ese público en general, que eso corresponde a la autoridad municipal a través de una licencia de funcionamiento, ¿no? Y los requisitos de la licencia de funcionamiento evidentemente van a ser distintas, pues, ¿no? Eh, Va a requerir ahí temas de seguridad, ¿no? Obviamente también pues temas propiamente municipales que correspondan, ¿ok? Y lo mismo pues para el plantel reproductor o genético, ¿no? Que puede provenir justamente de una autorización de captura, ¿no? O de caza también, o de áreas de manejo silvestres, ¿no? Pero también obviamente puedo intercambiarlo con centros de cría, como un zoológico, puedo comprarlos de otro centro de cría, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces básicamente podemos decir que son de dos tipos, ¿no? Accedo hacia este permisos particulares para poder capturar o colectar la especie en el entorno natural, o básicamente transo con un titular que ya cuenta con el permiso, y básicamente ahí lo único que es el único requisito, pues obviamente es el tema de la retribución respectiva y adicionalmente a ello consignarlo en el libro de operaciones. ¿Ok? Eh, a nivel de autoridades forestales, básicamente, pues las no amenazadas y CITES y no CITES es la autoridad regional, ¿ya? Mientras que las amenazadas, propiamente, ya sean CITES o no CITES, es SARF. El tema de custodia temporal también es un tema que se da. Existe un orden de prelación, ¿no? Se entiende que en primer término lo que se prefiere es que sea en un centro de rescate, ¿no? Lastimosamente estos espacios son bastante limitados, no existen muchos, y principalmente si no hay esto, pues se da en un centro de cría como un criadero o un zoológico, ¿no? Pero a veces también ya rebasa la capacidad, ¿no? Pues si este orden de prelación no se cumple, potencialmente se le puede dar a la persona que, por ejemplo, ya estuvo gestionando el recurso de fauna, sobre todo cuando se trata de mascotismo, ¿no?
pero evidentemente hay que ver ese orden de prelación en primer término, ¿no? Otro tema que queda bastante importante a considerar y es uno donde principalmente ocurre la mayoría de infracciones o ha ocurrido, es el tema de la notificación por enfermedades. ¿Ya? Como les he mencionado, se tiene que notificar todo evento, sobre todo si son vertebrados. Si son invertebrados, se entiende que no, ¿no? Dado el caso, existe obviamente algunas consideraciones específicas, pero sobre todo en los vertebrados, ¿no? Esto se da en un plazo máximo de 7 días, ¿ok? Y evidentemente, pues, en el caso de invertebrados es cuando existe algún suceso inusual, ¿no? Por ejemplo, no tanto el tema de reproducción, sino, por ejemplo, el tema de muertes, ¿no? Ocurre un tema de alguna enfermedad, alguna afectación, no lo sé, de algún tipo de afectación que le genera a los invertebrados y ocurre una muerte masiva, pues ahí sí justamente se tiene que primero poner en aislamiento, ¿no? Según sea obviamente el tipo de plan de manejo, va a existir, ¿no? Algunas instalaciones particulares donde va a tener que ser alojado ahí los supervivientes, ¿no? Hasta que se tengan confirmaciones puntuales de lo que ha ocurrido por esa extrema mortandad, por ejemplo, ¿no? Entonces, también las notificaciones de nacimientos de invertebrados, obviamente, va a estar justamente relacionado con aspectos particulares, ¿no? Cuando hayan alcanzado, por ejemplo, la fase de eclosión o pupa, ¿no? Concretamente para lepidópteros, en el caso también de eclosión de huevos para arácnidos, entre otros, ¿no? Y las muertes ocasionadas por enfermedad, pues obviamente son reportadas tanto a SENASA, como les dije, como también pues a la autoridad forestal. ¿Ya? Eh, en el caso de vertebrados, evidentemente ahí sí, ¿no? Sobre todo cuando se trata de enfermedades, sí se requiere justamente una necropsia para determinar justamente las causas reales, ¿no? Eh, y evidentemente, si se da con un alto grado de frecuencia, hay una obligación de justamente comunicar esto a OSINFOR, ¿ya? Y esto es lo que les he mencionado, ¿no? Es el contenido justamente de los planes de manejo de las DEMAS, concretamente, de los recursos faunísticos en centros de cría en cautividad, la mayoría en realidad tiene las mismas condiciones generales, ¿no? La información general, los objetivos, la ubicación, ¿no? La información técnica específica, donde sí van a diferir evidentemente es en las instalaciones, pues obviamente, ¿no? El zoocriadero no va a tener los mismos tipos de instalaciones que un centro de rescate, por ejemplo, ¿no? Así pues un zoocriadero se va a enfocar más que todo en instalaciones donde propicie la reproducción y gestión de la especie, ¿no? Mientras que en el centro de rescate va a preferir instalaciones como recintos más que todo y áreas donde se pueda recuperar la especie propiamente dicho, ¿no? Y con mayor énfasis también el centro de conservación. Mientras que, por ejemplo, un zoológico, ¿no? Un zoológico va a ser un poco más complejo todavía porque va a depender justamente del tipo de zoológico, ¿no? Es decir, hay tres tipos de zoológicos, ¿no? De mayor o menor complejidad, desde la A hasta la C, y en función a este tipo de infraestructura, se va a requerir, adicionalmente a lo dicho, adicionalmente a las pozas, a los recintos y demás, ¿no? Por ejemplo, tener hasta, por ejemplo, para los zoológicos tipo A, ¿no? Hospitales, farmacias, ¿no? Zonas de necropsia, entre otros, ¿ya? Y evidentemente esto va a ir difiriendo según este nivel de complejidad, ¿no? Lo mismo obviamente va a ocurrir para actividades específicas de manejo, ¿no? Por ejemplo, para un criadero se hace énfasis en el tema reproductivo, ¿no? Entonces hay un manejo reproductivo específico de ese instrumento, que también va a ser motivo, obviamente, de supervisión. Y también así, obviamente, pues para todos en realidad va a haber una parte específica de manejo de alimentación, según obviamente la especie, ¿no? Y, por ejemplo, en todos los casos también van a haber manejo preventivo sanitario y de bioseguridad, ¿no? Sobre todo, como les he mencionado, cuando se trata obviamente de muertes y demás, ¿ya? Y obviamente, pues para el tema de zoológicos más que todo, ¿no? Van a haber, debido obviamente a la naturaleza del zoológico, obligaciones específicas de generar programas de educación ambiental y demás, ¿ok? Bien. Al igual que en el caso de las concesiones, ¿no? En los libros de operaciones de centros de cría también obviamente ocurre estas obligaciones de consignar, pues, el ingreso de las especies, ¿no? Eh, Debe incluir obviamente, pues, especies que tengan una procedencia legal, indicar de dónde vienen, ¿no?
Sexarlas, obviamente consignar el nombre común y científico de la especie, ¿no? Consignar también el tipo de documento, no solamente la procedencia, sino el tipo de documento, ¿no? Que acredita esa procedencia, ¿no? Por ejemplo, la guía de transporte, ¿no? O un permiso de importación si se trata de una especie exótica, ¿ya? Eh, También, obviamente, la cantidad, ¿no? La edad estimada, eh, toda documentación que ampare todo lo antes mencionado, ¿no? En el caso del plantel reproductor, también, evidentemente, ¿no? Aparte de esto, me está olvidando de la codificación, ¿no? Entonces, todo esto también va a la parte de la codificación, el sexado, la edad, el nombre común y científico, ¿no? Indicar, por ejemplo, el sexo de las crías que han nacido, ¿no? Y si esto es posible, su determinación. Pues, por ejemplo, no para todas las especies en edad temprana se puede desarrollar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en aves, ¿ya? O cuando exista justamente una codificación adicional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aves que hemos mencionado, ¿ya? Tiene una codificación particular. Los nacimientos también, ¿no? Y el estadio lo mismo, ¿no? Igual obviamente las salidas, ¿no? Es decir, justamente pues cuando van de un lado hacia otro, ¿no? De un centro de cría hacia afuera, ¿ya? Sobre todo esto más que todo con los criaderos ocurre. Y los saldos restantes, obviamente, ¿no? Bien, y así obviamente también ocurre para el tema de los otros derechos que no se consideran títulos habilitantes, ¿no? Potencialmente se concentran, como hemos mencionado, en la caza y captura, ¿ya? Pero también hay otros adicionales como la cetrería, ¿no? El tema del plantel reproductor genético, o sea, acceso para esto, ¿ya? Eh, el acceso a recursos genéticos tiene un marco jurídico específico también, ¿no? Que esto sí es competencia exclusiva de SERF, ¿ya? Eh, Como ustedes pueden ver, ¿ya? Una cosa es, si bien es cierto, la captura, para que nos entienda, la captura de especies de fauna en el entorno se requiere evidentemente de un permiso, pero evidentemente la forma de aprovechamiento en el entorno natural, según derecho de título habilitante, puede ser para tres fines principales, ¿ya? Para cazar y capturar con fines comerciales, ¿ya? Ya sea para, pues, tener plantel reproductor, con objeto de caza deportiva, su nombre lo indica, ¿no? Se caza con fines eminentemente deportivos, algunos sí, otros no, eso ya corresponderá a cada uno de ustedes, ¿no? Y para fines de cetrería, ¿no? Justamente la gestión de aves de rapiña también sirve obviamente como una forma de acceder a la gestión de recursos de fauna. Entonces, principalmente en estas tres se concentran, ¿ya? Las tres que tienen en común, que para ellas evidentemente se requiere una licencia. O sea, una persona natural tiene que tener una licencia, ¿ya? Esa licencia, ahí hay un error, no dura 5 años, ya es indeterminada, ¿ya? Pero para poder, una cosa es la licencia, ¿ya? Y otra cosa es muy distinto, es acceder al recurso faunístico a través de esta actividad. Entonces, yo necesito la licencia para tener mi condición de cazador deportivo, por ejemplo, ¿no? O para tener la licencia de caza-captura o de cetrería. Y una cosa muy distinta es justamente cazar el recurso faunístico, ¿ya? O capturarlo. Para este último se requiere un permiso. Entonces son dos temas bastante puntuales y diferenciadores. Una cosa es la licencia y otra cosa es el permiso. La licencia se centra en la persona natural que tiene la condición, obviamente, para que sea habilitado a cazar y capturar, y el permiso me otorga a mí, justamente, de acuerdo al calendario de caza, la posibilidad de capturar una especie determinada según ese calendario de caza y según la zona en concreto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, para la licencia, ¿no? En el caso de captura comercial que yo requiero, bueno, requiero la aprobación y evaluación técnica, ¿no? Según lo que está aprobado en el lineamiento de CERFOR, y obviamente un certificado negativo de antecedentes penales, ¿no? Para la autorización, es decir, para poder acceder propiamente a lo que corresponde a la especie, necesito evidentemente pues mi pago por derecho, ¿no? Y previamente obviamente tener el calendario de caza, ¿no? Como ustedes pueden ver, la licencia es a nivel nacional, me la otorga la autoridad forestal regional, pero obviamente esto la puedo ejercer en todo el Perú. Lo que sí va a ser distinto es obviamente la autorización. La autorización sí va a ser necesariamente regional. O sea, la especie que a mí se me ha habilitado para cazar no lo sé, en Lima no va a ser lo mismo que pueda ocurrir en Loreto, por ejemplo, ¿ya? La vigencia, ya les he dicho, es indeterminada para el caso de la licencia y la autorización es conforme al calendario. El calendario puede poner un rango de 1 año, 2 años, según sea el caso, ¿ya?
Este, así también para el tema de casa deportiva, ¿no? En el tema de casa deportiva, una de las cosas bastante particulares que tiene este tipo de actividad es que también existe, ¿no? Condiciones de probar un curso, pero también centrado, porque también en el caso de casa deportiva se subdivide, ¿ya? En una actividad que también conduce de desarrollar la actividad hacia terceros. Entonces se requiere temas de capacitación en temas de seguridad y demás manejo de armas, sobre todo, ¿ya? Y obviamente, pues la autorización sigue el mismo rango y le centraría, pues, muy parecido al de captura comercial, ¿ya? Eh, una de las cosas bases entonces es tener el calendario regional, ¿no? El calendario regional se da en función justamente de las especies establecidas a nivel justamente de la legislación, dando su rango de amenaza, su distribución específica en ese departamento. Se requiere de información primaria como secundaria, principalmente pues para la secundaria se recurre a bibliografía. La primaria se recurre, por ejemplo, a algún tipo de lo que corresponde perdón, a especialistas, ¿no? Profesionales, investigadores, el Colegio de Biólogos, por ejemplo, del lugar correspondiente, y todo esto se elabora justamente con la opinión previa del CERFO, ¿no? Sobre todo para preocupación menor o para el caso de lo que son con falta de datos, ¿no? Que se da en función, obviamente, de la lista roja, ¿no? Ahí, por ejemplo, están ustedes viendo, y creo que hay un problema acá, sí, ya. Hay un problema ahí, sí. Bueno, la resolución de abajo está errada ya, pero lo que ustedes están viendo es el calendario de casa para el Lima. Esto ha sido aprobado el año pasado, disculpen ahí más bien, ¿ya? Ahí, como ustedes pueden apreciar, se está habilitando especies, en este caso particular de aves, ¿ya? Se establece un rango máximo, una cuota máxima, ¿ya? El valor por individuo, ¿no? Para aprovechar el ejemplar, la cuota máxima por cazador, ¿ya? Y obviamente, pues los distritos, ¿no? O sea, no es en todo, por ejemplo, en este caso en todo Lima. Hay obviamente algunas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la perdiz, ¿ya? En otros casos, por ejemplo, para el caso, perdón, de el pato acanelado, ¿no? Sí ocurre para todo el departamento de Lima, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es, por ejemplo, para el tema de casa deportiva, ¿no? O sea, se entiende que este calendario específico es para fines de casa deportiva, no es para captura, ¿ya? Pero acá puede ver, por ejemplo, el tema de captura, ¿no? Acá hay otro calendario específico y centrado en la captura con fines comerciales y en este caso particular, en el caso de invertebrados. Pero como ustedes pueden ver abajo, es para, en específico, Cajamarca, ¿ya? Este sí ha salido hace unos 2 meses atrás. Y ustedes pueden ver, pues, por ejemplo, que se habilita para escarabajos, mariposas, hormigas, avispas, abejas, ¿no? Escorpiones y demás, ¿no? Recuerden que existe un mercado de especies exóticas, ¿no? Entonces, principalmente se recurre a esto y también por el tema de mariposarios y demás, ¿ya? Bien. Eh, Esto es lo que le decía de los operadores y conductores cinegéticos, ¿no? Básicamente que proveen este tipo de actividades, ¿no? Sobre todo de casas, para aquellos que desean desarrollar esta actividad y se hace esa guía, pero se requiere justamente de esa información y requisitos previos, ¿ya? Entonces, en función a esto, bueno, el tema de exhibiciones, queda claro que todo lo que no es títulos habilitantes, ¿no? Se va a centrar específicamente en la supervisión que va a realizar la autoridad forestal, la silvestre. ¿Ya? Entonces, para el tema de exhibiciones también, ¿no? Si una persona natural y quiera acceder a tener para fines de mascota, por ejemplo, una especie, tiene que venir de un centro de cría en cautividad y obviamente las especies detalladas, ¿no? En la resolución que es la 110 la 107/2021 SERF, ¿ya? Bueno, la investigación científica también. Bueno, en función a ello, entonces, ¿no? Habiendo dado un- una pequeña pincelada de la gestión de fauna, ¿cómo ocurre la supervisión? Bueno, la supervisión ocurre en primer término teniendo en consideración todas estas obligaciones que están detalladas en el 07/2021 MIDAL, ¿ya? Concretamente en el anexo 2, ¿ya? En el anexo 2 de, de este decreto supremo, se establecen justamente las obligaciones que el titular, todo titular justamente de estas actividades debe tomar en consideración, ¿ya? Primero, por ejemplo, si se trata de una concesión, ¿no? Una de las obligaciones primarias es obviamente delimitar a nivel de linderos, hitos, otras señaléticas, el área donde va a estar distribuido, ¿ok? Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en este cuadro,
existe una clasificación, ¿ya? ¿Qué clasificación es esta? Bueno, esa es una clasificación del nivel de gravedad, ¿no? De lo que es una infracción. De acuerdo a esta clasificación, están las infracciones leves, graves y muy graves. ¿Por qué es importante hacer esta clasificación? Porque esto luego va a devenir justamente en la posibilidad o no de subsanar ya la infracción establecida. Así pues, en la mayoría de casos, cuando se trata de infracciones leves y graves, para el caso forestal y de fauna silvestre, pues obviamente la subsanación voluntaria se puede dar, mientras que las consideradas como muy graves, evidentemente no. Las muy graves se centran principalmente, pues como su nombre lo indica, en un daño mayor al entorno, ¿no? A la biodiversidad o a la especie, ¿no? Eh, También otro punto importante también son las sanciones monetarias, ¿no? Ustedes están viendo ahí un rango, por ejemplo, la primera que va desde 0,10 a 3 UITs. ¿Esto qué significa? Bueno, que ese es el rango en el cual la autoridad forestal, ¿no? Una vez iniciado el procedimiento sancionador, va a tener a bien, ¿no? A manejar dicho rango para poder calcular la multa respectiva si corresponde. Todo esto no ocurre en la fase de supervisión, ojo. Todo esto ocurre en la fase sancionadora, ¿ya? Si nos da tiempo, en la siguiente clase creo podemos abordar un poco la fase sancionadora. Pero quiero que quede claro que esto sirve más que todo para determinar ya luego en la fase sancionadora el tipo de sanción que corresponda siempre y cuando se haya acreditado en la responsabilidad administrativa. Así pues, hay obligaciones centradas principalmente pues a ser consideradas como leves porque, por ejemplo, el tema de poner linderos, ¿no? O, por ejemplo, no remitir la información establecida por norma en los plazos establecidos, por ejemplo, son condiciones netamente formales, ¿no? Entonces, la forma de subsanar, obviamente, es, pues, corrigiendo esa situación. Si no pones linderos, pon los linderos. Si no entregas la información, entrega la información, ¿ya? Si tú subsanas, evidentemente ya no hay una sanción respectiva. La oportunidad de subsanar, bueno, primero de manera preventiva, ¿no? Se debe hacer un análisis, ¿no? Ahí, evidentemente, quienes tienen una concesión de fauna o una concesión maderable, lo más recomendable es que pasen por una auditoría o una simulación de supervisión para que se les pueda determinar justamente aquellas atribuciones que no están siendo cumplidas y puedan ser corregidas, ¿no? Eso ya es cuestión de cada titular, ¿ya? Pero evidentemente si ya se someten a un proceso de supervisión por parte de OSINFOR o del gobierno regional, según sea el caso, ya lo que va a corresponder evidentemente ahí es lo más pronto posible, ¿no? Según el análisis del acta que ha sido recogida en el base de la supervisión, hacer el análisis justamente de los potenciales incumplimientos, aunque también en algunos casos la autoridad forestal lo otorga por norma, pero hacer un análisis previo también preventivo y subsanar todo aquello evidentemente que se considera un incumplimiento, ¿no? Eh, Esto es vital, evidentemente, para que pues, no se les inicie ningún procedimiento sancionador, ¿no? Pero si se les inicia un procedimiento sancionador, pues con mayor medida también hay oportunidad de subsanarlo hasta antes de la imposición de la sanción, como les expliqué en la clase número 2. ¿Ok? Entonces, todo esto que he comentado está presentado principalmente para las infracciones que son catalogadas como leves y graves, pero no así como las muy graves, como ustedes están viendo. Por ejemplo, el tema de la captura, caza, colecta de recursos faunísticos sin contar con un tipo de autorización respectiva o los derivados de estas especies como huesos, plumas y demás, está catalogado como una infracción muy grave. Por lo tanto, no hay una subsanación, ¿ok? Y el rango es mucho mayor, va desde 10 hasta 5.000 UITs, ¿no? No se asusten, evidentemente todo esto va a depender de un cálculo de multas debidamente desarrollado bajo la proporcionalidad de vida, en el marco del principio de razonabilidad y demás, ¿no? Pero sin embargo, téngase presente que ahí ya no va a haber una subsanación, ¿no? Entonces, si nos queremos centrar, por ejemplo, en aquellas consideradas como muy graves para evitar una sanción que sí o sí se va a dar porque no hay subsanación, pues esas se centran, por ejemplo, en, como ya he dicho, ¿no? Capturar la fauna, venderla, en este caso transportarla, por eso cuando se dan los controles forestales y de fauna silvestre de la autoridad administrativa regional, evidentemente ahí no vale la pena ningún tipo de subsanación, la norma lo prohíbe, ¿ok? Otro también muy importante, la exportación, pero también la importación, ¿no?
Si yo quiero adquirir, por ejemplo, una especie de invertebrado, no sé, un arácnido de Indonesia, ¿no? De Sumatra, yo qué sé, pues hay que tener en consideración, evidentemente, que cuente con los permisos respectivos, ¿ya? Lo mismo, evidentemente, pues la transformación de esta especie en subproductos y demás, ¿no? O básicamente presentar documentos adulterados, ¿no? Por ejemplo, una guía de transporte adulterada y demás, ¿no? Utilizar evidentemente esa guía de transporte, si es que es verdadera, de manera irregular, ¿no? Obstaculizar también, obviamente, el acceso al título habilitante. Recordemos que dentro de los procedimientos para la supervisión incluye, obviamente, una notificación previa, ¿no? Y con ello, evidentemente, se requiere esa notificación previa para las coordinaciones del caso. Si yo no dejo ingresar a los supervisores, se considera evidentemente obstrucción, ¿ya? A la eficacia de la supervisión. Y por tal motivo, pues obviamente, pues puede haber en este caso un inicio de un procedimiento sancionador respectivo, ¿ya? Eh, Otro muy grave, pues obviamente, pues introducir especies exóticas sin autorización, ¿no? O básicamente falsificar o adulterar la codificación, ¿no? Recordemos que eso es una obligación también para poder ingresar especies o identificarlas en el marco justamente de la gestión de fauna silvestre, ¿no? También cometer actos de crueldad, causar la muerte o abandonar fauna silvestre, ¿ya? Realizar actividades de caza o captura incumpliendo lo establecido en los calendarios regionales. Por ejemplo, yo tengo licencia de cazador deportivo, me voy a Cajamarca. En Cajamarca, por ejemplo, no está considerado como parte del calendario, ya que hemos tocado el tema de la perdiz, bueno, la perdiz, ¿no? Pero encuentro perdiz y la capturo, ¿no? Evidentemente, al no estar dentro del calendario, a pesar de que yo tengo mi licencia, no cuento con el permiso, pues porque no está en el calendario. Y por lo tanto, evidente, primero, si habría solicitado el permiso, me lo habrían denegado, pero aún así capturo. Obviamente, en este caso, pues está catalogado como muy grave. ¿Ya? Exhibir o emplear especímenes de fauna en espectáculos circenses, eso ya ni qué hablar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Incluso hay un marco normativo específico a eso que data de los 90 donde se prohíbe estos actos, ¿no? Yo cuando era pequeño recuerdo, ¿no? Muy triste ver, pues, animales en los circos, ¿no? Evidentemente esto ya, felizmente, ha sido erradicado, aunque entiendo que hay algunos lugares donde todavía se mantiene lastimosamente, ¿ya? Este, Impedir o obstaculizar, obviamente, el desarrollo de las funciones de la supervisión, como hemos mencionado, suscribir, elaborar o presentar planes de manejo o informes de ejecución que contengan, obviamente, información falsa adulterada, también, obviamente, ¿no? Ejercer, obviamente, como especialista o regente, sin contar con la licencia dada por Serfor, ¿no? Eh, no someter el control obligatorio de los espécimes, productos o subproductos de fauna en los puestos de control, ¿no? Estoy trasladando fauna silvestre y bueno, pues la autoridad, en este caso forestal, con apoyo de la policía ecológica, solicita la revisión, ¿no? De lo que estoy transportando y me niego a ello, ¿no? Peor aún, me voy de la fuga, pues, con mayor razón, ¿no? Se entiende que en este caso también es catalogado como infracción muy grave no subsanada. Entonces, ¿cómo opera la supervisión en fauna silvestre, concretamente, ¿no? En primer término, la supervisión en fauna silvestre parte de la premisa que eh, se debe seguir justamente el procedimiento dado por la supervisión en sí mismo, que parte obviamente de la planificación, ¿ok? En ese caso, en el caso de la planificación, lo primero que se tiene que hacer justamente es ese análisis, ¿no? De cada titular identificado, por ejemplo. Pensemos en un centro de cría en cautividad, un zoológico, bueno, corresponde evidentemente, pues, ¿no? Evaluar la DEMA del zoológico, ¿no? Eh, También, evidentemente, manejar todo ese tipo hay sistemas de información como el CISPO y demás, ¿no? Que me manejan todo ese tipo de información. Igual, obviamente, el tema satelital, si es que así corresponde, sobre todo para cuando se trata de concesiones de fauna silvestre, en este caso, ¿no? Y obviamente, pues también elaborar un balance, ¿no? De los centros de cría en cautividad de vertebrados que se pueden elaborar en el avance, ¿no? Del balance justamente del ingreso y egreso de especies, ¿no? Si algo no se condice, ¿no? En los informes, obviamente, anuales de ejecución,
hay una discrepancia entre lo que se está gestionando con lo que se está declarando, pues potencialmente se puede dar un criterio de prioridad para poder, obviamente, abordar lo que corresponde a la supervisión, ¿ya? Entonces, como toda supervisión, se requiere justamente una coordinación preliminar, ¿no? A través justamente de estos formatos son específicos para fauna silvestre, ¿ya? En estos formatos, obviamente, lo que corresponde justamente, la coordinación se da solicitando, en este caso, ¿no? Que tenga bien, obviamente, a brindar las facilidades en tal fecha, ¿no? Porque va a haber una supervisión respectiva, ¿no? Eh, También se solicita la designación de un representante que va a tener que acompañar al supervisor durante todo el desarrollo de la supervisión, ¿no? Y obviamente, pues antes de ir a campo, antes de ir a la zona de intervención, obviamente se tiene que preparar todo ese tipo de documentación, ¿no? Sobre todo con mayor efecto el tema de las fichas, donde están las fuentes de obligaciones, ¿no? Y vamos a ver ahorita una de estas. Y también, obviamente, pues el acta, ¿no? Eh, Incluso, bueno, se manejan formatos internos, sobre lineamientos internos en que ya, pues ya el supervisor sabe exactamente cuál es la parte que va a tener que llenar, ¿no? Eh, en la fase de campo, evidentemente, por ejemplo, uno de los temas bastante importantes es el tema de los registros del libro de operaciones, ¿ok? Entonces, en base a ello, previamente se tiene que hacer como una especie de bitácora, ¿no? Donde se sale, ¿no? De la oficina desconcentrada y se marca en un GPS, ¿no? Para que se acredite, evidentemente, porque ya ha habido casos, ¿no? Donde se han puesto sobre todo en el tema forestal, donde se han puesto en discusión si realmente el supervisor estuvo ahí o no. Bueno, ahora ya a razón de esto, los lineamientos de OSINFOR en específico, obviamente, plantean la necesidad de que se plantee justamente en sistema GPS el seguimiento del desplazamiento de la oficina desconcentrada hasta la zona de intervención. ¿Ya? Una vez llegada a eso, se presenta la carta de presentación, ¿no? Se hace una reunión previa donde se le explica al titular y su representante, según sea el caso, ¿no? De el objeto y finalidad de la supervisión y obviamente pues se da inicio a la supervisión de manera formal, ¿no? Entonces, esa supervisión, según el nivel de complejidad, puede demorarse un día o más, ¿ya? Las cosas que se van a ver, por ejemplo, es la verificación del manejo en primer término, ¿no? Es decir, pues si se tiene con los formatos respectivos, ¿no? Eh, Esto obviamente considerado obviamente en los libros de operaciones respectivos, ¿no? También obviamente la evaluación de las obligaciones propiamente dicho ya de la propia gestión en sí, ¿no? De lo verificado in situ, de los registros sanitarios, por ejemplo, para el caso de enfermedades que se condigan obviamente con lo que es el libro de operaciones, los censos también, evidentemente, el nivel de correlación del censo debe estar en un nivel del 100%. Se tiene que tener especial cuidado justamente con las crías, sobre todo. ¿Ya? Esto, para tal efecto, evidentemente hay una matriz, ¿no? Esta matriz obviamente la maneja el supervisor, donde en función obviamente al tipo de actividad de fauna silvestre, realizar justamente pues todo lo respectivo a dicha actividad, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un permiso y una autorización, perdón, un permiso o una autorización, no así evidentemente va a ocurrir lo mismo que con una concesión. ¿A qué me refiero con esto? Una de las primeras obligaciones, por ejemplo, de una concesión, dado la- la- el tema particular de que una concesión posterior a la firma de contrato se tiene que realizar el plan de manejo, entonces se tiene que verificar en primer término si se cumplió con ese plazo, ¿no? Entonces, esto es específico para las concesiones, ¿no? Eso es la primera fila que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Distinto, evidentemente, ya es el propio plan de manejo porque aplica para todo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se verifica en primer término? Pues si se ha elaborado por un regente o un especialista para el caso de DEMA, ¿no? Si cumple con su contenido, ¿no? Según los TDRs también, si es que se da el caso, también si tiene la vigencia, si el plan de manejo está vigente, ¿no? Lo mismo, lo siguiente que se verifica son las instalaciones, ¿no? En el área de título otorgado, por ejemplo, esto se verifica mediante coordenadas UTM, es decir, que el plan de manejo y la solicitud tiene que coincidir a nivel de coordenadas con lo que se estableció en la realidad, ¿no? Entonces, se verifican coordenadas UTM
y obviamente sí corresponde también en lo mismo en el título habilitante y en el plan de manejo, ¿no? También obviamente se realiza una verificación de las especies según el plan de manejo y los censos y otros registros en el libro de operaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, También se verifica la infraestructura, sobre todo para centros de cría, ¿ya? Se verifica que la infraestructura se ha construido en el área indicada en el título habilitante, ¿no? Ya sea desde oficinas, ¿no? Hasta, evidentemente, centros de exhibición, reproducción, cuarentena, tópicos, almacenes, entre otros. Todo lo declarado. Recordemos que el plan de manejo tiene característica de ¿ya? También, evidentemente, pues no solamente se verifica la existencia, ¿no? Sino también significa las dimensiones. Por ejemplo, si yo en el plan de manejo dispuse que voy a tener, no lo sé, pues son dos oficinas de 10 metros cuadrados, ¿no? Entonces tiene que estar así, obviamente en la realidad. Los materiales, por ejemplo, ¿no? Si yo planteé, por ejemplo, que en el caso de los recintos y demás va a haber material no invasivo para las especies, ¿no? Por ejemplo, de barro y quincha, digamos, un supuesto, ¿no? O de madera, por ejemplo, bueno, tiene que consignarse de esa forma, ¿no? ¿Significa esto que no puedo tener alguna modificación? Recordemos que sí es posible, pero hay que modificar el plan de manejo, ¿ya? Eh, También se verifica si se han implementado los registros y la base de datos indicados en el plan de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué verifica el supervisor? Los censos, ¿no? El registro de ingresos y egresos, ¿no? La ficha históricas de las fichas clínicas, perdón, históricas de las especies, si han tenido enfermedades y demás, ¿no? Nacimientos y demás. Los registros de vacunación, ¿ya? Los cuadernos de ocurrencia, ¿ya? Los registros de visitantes también, ¿no? Cuando se trata sobre todo zoológicos, los monitoreos poblacionales, entre otros, ¿ya? ¿Qué más verifica? Bueno, por ejemplo, la zonificación y la distribución de la especie, ¿no? Todo esto en función justamente de lo declarado en el plan de manejo y la solicitud respectiva, ¿ya? ¿Qué más se verifica? Por ejemplo, en el caso de los programas, como les he mencionado, ¿no? Sobre todo en específico en en los zoológicos, ¿no? Cuando hay programas de educación ambiental, ¿esto cómo se traduce? Bueno, se traduce en charlas, ¿no? Se traduce en talleres, bueno, se verifica si se han dado las charlas, si se han dado los talleres, ¿no? Si se cuenta con los registros de visitantes que verifican también, obviamente, estas acciones, ¿no? Si hay un plan de conservación, entre otros, ¿ya? Todo este tipo de información deviene en específico, en primer término, del cumplimiento del plan de manejo. Pero esta es solamente una de las tantas actividades que se va a supervisar. ¿Qué más se va a supervisar, por ejemplo, ¿no? El tema sanitario, como ya hemos dicho, ¿no? El tema de las historias clínicas, el tema justamente relacionado a la dieta, ¿no? Que se ha registrado, ¿no? Los insumos, las frecuencias, ¿no? Los alimentos que se dan a las especies, todo lo que se ha declarado justamente en el plan de manejo y los programas respectivos tiene que ser justamente aquí establecido, ¿no? Por ejemplo, los protocolos de emergencia, ¿no? No sé si les comenté a ustedes, pero por ejemplo, en el caso de lo que hubo en el fenómeno del Niño Costero 2017, se activaron los planes de contingencia de algunos zoológicos que estaban en el norte del país. ¿Por qué? Porque evidentemente se habían escapado, sobre todo creo que fue en el caso de las pircas, ¿no? Entonces, aquí justamente se implementaron los planes de contingencia, se activaron, perdón, para recapturar especies que se habían escapado, sobre todo creo que se escaparon caimanes, creo que eran juveniles, pero igual, pues representaban un riesgo para la población aledaña, ¿ya? Entonces, todo esto evidentemente se verifica si se ha cumplido en tanto y en cuanto, obviamente, se haya dado algún tipo de actividad no contemplada, una emergencia y demás, ¿no? También se verifica el cumplimiento de otras obligaciones, ¿no? Por ejemplo, las especies que cuentan justamente con acreditación de posesión, ¿no? Como por ejemplo las actas de entrega en custodia. Esto, por ejemplo, son para las especies incautadas, ¿no? Como les he mencionado, ¿no? Entonces, se tiene que mostrar las actas que acrediten la procedencia por parte de la incautación de dichas especies, ¿no? Eh, También sobre la ejecución de los informes, ¿no? Los informes evidentemente se dan dentro del plazo respectivo y que se verifica si el expediente ha sido remitido a la autoridad forestal regional, ¿no? Si el titular presentó también a los informes, estos informes de ejecución, si obviamente la fecha de presentación de estos informes se establece dentro del plazo dado por el reglamento, ¿no? O si obviamente el contenido del informe es conforme a los TDRs, ¿ya?
Igual en el caso del libro de operaciones, ¿no? Si se cuenta con un libro en primer término, si ha sido elaborado de acuerdo al formato del CERFOR que hemos visto, ¿no? Si cuenta con la información actualizada, ¿no? En función del rendimiento del CERFOR, si obviamente ha registrado las guías de transportes, ¿no? O las guías de remisión de fauna silvestre, según sea el caso, ¿no? Y así básicamente, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de información obviamente se va a consignar en el acta. En el acta de supervisión es el instrumento por excelencia donde se va a acreditar todo ese tipo de información. Y posterior a ello, obviamente, se va a dar una lectura del mismo, ¿ya? Recordemos que, como les dije en la sesión pasada, ¿no? Esta información obviamente va a tener que ser suscrita por el titular, por el administrado, pero si obviamente no desea firmar, obviamente también se consigna, ¿no? Se consigna en acta que no deseó firmar, ¿no? Si hay una observación, también se consigna, ¿no? Ahora, si en el acta de supervisión ya se ha detectado potenciales incumplimientos subsanables, ¿no? Se hace una notificación preventiva, ¿no? O sea, a ese nivel llega la supervisión. El fin de la supervisión no es sancionar, es más que todo prevenir y promover el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, ¿no? Entonces, una de las acciones importantes es la notificación preventiva, donde dentro de un plazo de 5 días hábiles se le otorga para poder subsanar, ¿no? También se les hace recomendaciones de oportunidades de mejoras, ¿no? Se consigna un registro fotográfico, ¿no? De las instalaciones, como tienen obviamente las especies, entre otros, ¿ok? Aquí están justamente los formatos, ¿no? Que he mencionado para el tema de la notificación preventiva y demás, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Este formato se condice con lo que se establecen en los anexos del 07, ¿no? Y básicamente están reservadas para aquellas obligaciones subsanables, ¿no? Eh, Posterior a ello, ¿no? Viene la tercera etapa, que es la de análisis o de posterior a campo. Este, evidentemente, tiene por objeto elaborar el informe de supervisión, ¿no? Este se le da justamente a razón, obviamente, de la codificación respectiva, se elabora información, mapa y demás, ¿no? Y obviamente, pues se pasa por una evaluación previa, ¿no? Si todo está acorde, pues se presenta el informe como tal, ¿no? Recordemos que este informe se hace un análisis de lo recabado en la supervisión, ¿no? Y se da justamente a razón de ello una consecuencia de la principal es que, ¿no? Esa información eh, desencadene, ¿no? Una recomendación de un PAU, ¿no? O en su defecto, pues un archivo, ¿no? Si la recomendación es un PAU, ¿no? Obviamente, pues esto ya corresponde a la Dirección de Fiscalización de OSINFOR iniciar las acciones respectivas, pues, ¿no? Pero también, evidentemente, pues se puede remitir, ¿no? A otras direcciones, a otras autoridades, si es que se advierte, por ejemplo, potenciales incumplimientos. Pensemos, por ejemplo, en los transportes de fauna. Eso ya no es de competencia de los Infor, pero sí lo puede ser de la Autoridad Regional Forestal a través del GORI o CERFOR, ¿no? Entonces se comunican a ellos, ¿no? Lo mismo, evidentemente, pues se recomienda justamente y en todo caso, hay condiciones particulares que ya abordan el ámbito penal también, ¿no? La fiscalía y demás, ¿no? Bueno, también a la policía ecológica en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en la casuística de fauna, ¿no? En la casuística de fauna ocurre algo bastante interesante, ¿no? La mayoría de estas se concentra principalmente en los centros de cría en cautividad, ¿ya? Y con mayor fuerza en los criaderos y los zoológicos. ¿Ya? Tal es así que, por ejemplo, a nivel de esta infraestructura, Lima y Loreto son los que lideran, ¿ya? Pero también esto involucra que, dado el caso de la mayor parte justamente de universos, de instalaciones, es donde también se concentran, ¿no? La mayoría de las supervisiones en criaderos y zoológicos, ¿ya? Eh, Sin embargo, a lo largo de los años ha venido disminuyendo el grado de incumplimiento. Y con ello ustedes pueden ver esta tendencia, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido todo esto, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido justamente esta caída en los incumplimientos? Bueno, primero por dos razones bastante importantes, ¿no? Primero que el universo de administrados es menor, ¿no? Si bien es cierto, ha aumentado de manera sostenida en las últimas décadas, en la última década en particular, pero los administrados, casi la totalidad de estos ya han recibido supervisión de OSINFOR.
¿ok? Por lo tanto, ya están familiarizados con la supervisión y ya tienen presente, obviamente, los potenciales incumplimientos que ellos han podido tener, ¿ok? En base a esto, evidentemente, pues la, el nivel de incidencia de infracciones ha venido disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, yo les invito a que puedan revisar en el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre cuántas de estos han llegado a pago y vía apelación. El año pasado casi ninguna, ¿no? Y en los años anteriores también. Esa tendencia justamente demuestra que, bueno, dado todavía el pequeño universo de actividades de fauna silvestre, sobre todo en centros de cría en cautividad, pues ha logrado cierta mejora, ¿no? La mayor parte de las infracciones se concentran más que todo en los leves, pero también en los muy graves, ¿no? Por ejemplo, se concentran en la no presentación de la información en los plazos debidos, ¿no? O también se concentran en, en poseer fauna silvestre sin la debida procedencia, ¿no? Es decir, sin contar con la autorización respectiva. O otro también que también se concentran es en los nacimientos, no se registran de manera adecuada, ¿no? Entonces, esos son los tres principales falencias donde se desarrollan los incumplimientos, ¿no? Y tiene cierta lógica debido justamente a que, pues, no es tan sencillo manejar fauna silvestre, sobre todo en centros de cría, ¿no? Requiere, obviamente, tener de manera concatenada y adecuada justamente toda esta gestión, sobre todo en el tema de los ingresos, egresos, muertes y nacimientos, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se da, en primer término, esto es una evaluación de Osinfor, por cierto, no lo digo yo. Eh, Osinfor ha medido justamente estas informaciones y ha mencionado que pues, la mayoría se da por el propio desconocimiento o se daba por el desconocimiento de los titulares de la gestión de fauna silvestre, no contaba con personal capacitado también para tal efecto. Había una alta rotación de personal que se dedicase específicamente en la gestión de fauna, una cosa es la administrativa, el ingreso al público y demás, ¿no? La tesorería y demás, y otra cosa es quien se dedica de lleno a gestionar la fauna silvestre, o también obviamente por el tema de abandono, ¿no? O sea, que tiene que ver justamente con el tema de abandono, tiene que ver justamente con situaciones que pues tienen en condiciones precarias a los animales, ¿no? O básicamente las instalaciones donde residen ellos no están condicionadas o si lo estuvieron, ya no lo están. Entonces, evidentemente, con esas condiciones, pues eso es uno de los potenciales incumplimientos, ¿no? Pero ahí se requiere, evidentemente, ser especialista, ¿no? No es lo mismo conocer mamíferos que conocer aves, pues, ¿no? Entonces, obviamente, se requiere el especialista debido para poder evitar ese tipo de incumplimientos en la gestión de fauna. Bueno, en definitiva, podemos decir que la supervisión de los recursos de fauna silvestre eh, es una gestión relativamente que está creciendo. Sin embargo, pues dado el caso de que existe todavía una fuerte brecha, sobre todo en el sector de la infraestructura de centros de rescate y conservación, el universo administrado todavía es pequeño. Y eso ha dado a colación que la incidencia de incumplimiento sea cada vez menor porque, pues, básicamente la supervisión ha sido dada efectiva en casi la universalidad total de este tipo de actividades, ¿no? Se centra principalmente en las mayores falencias en que no se cuenta con un personal que tenga real conocimiento de gestión de fauna y a la par obviamente maneje la legislación, ¿no? Eso ya va a depender evidentemente ya de cada personal, cada titular, cómo maneja su zoológico, su criadero, entre otros, ¿ya? Bien, entonces vamos a poder atender sus consultas, a ver. Eh, ya dice Madi. ¿Y cómo es el manejo de vicuña y cuál es su tratamiento? Bueno, el manejo de vicuña, estimada Madi, cuenta con una regulación particular. Ya esta regulación, bueno, para empezar, ¿no? Existe un marco normativo, es una ley que otorga en propiedad, por ejemplo, los atos de vicuña a las comunidades nativas y campesinas, ¿ya? Eh, Esto se da justamente para hacer, pues, todo la, la- la técnica, obviamente, del esquilado, ¿no? El chacu, como le dicen, pues, ¿no?
Ahora, para poder gestionar de manera correcta este tipo de actividades, ¿no? Se tiene que contar con una autorización dada principalmente por la autoridad agraria, ¿ya? Esta, este, Esto se da previo elaboración, obviamente, de una declaración de manejo que es aprobada por la Autoridad Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Ok? Ese tiene su propio régimen aparte, ¿ya? Debido, obviamente, a la legislación que he mencionado que es un tanto particular, ¿no? Así ocurre justamente con el tema de la vicuña, ¿no? Bueno, en el caso de alpaca y llama se entiende que no, pues son especies domésticas, ¿no? Y el caso de guanaco, pues debido, obviamente, a su condición este, propiamente vulnerable, ¿no? Está en peligro crítico en realidad, en peligro, perdón, pues se entiende que esa especie no, pues, ¿no? Entonces solamente la vicuña, ¿ok? Dice Arquímedes, si el Ministerio de la Producción otorga permisos de pesca a una persona natural, la condición es que el titular del permiso respete las tallas mínimas de captura del recurso hidrológico. Sin embargo, en muchos casos, mm, capturas juveniles excediendo la tolerancia. Entonces, el ministerio le impone una multa y aplica medidas correctivas. Adicionalmente a eso, la Fiscalía hace un proceso penal por delito de tráfico ilegal de especies, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Bueno, esto es un tema propiamente del sector hidrobiológico, pero lo respondemos súper rápido, estimado Arquímedes. Mire, en el caso del recurso hidrobiológico, las tallas es un indicador para determinar el grado de madurez de la especie, ¿ya? Entonces, si está por debajo de esas tallas mínimas, se entiende que la especie no ha madurado sexualmente, por lo tanto no puede reproducirse y no puede generar individuos para la siguiente generación. Entonces, si obviamente no cumple con las tallas mínimas, no solo estás incumpliendo el marco normativo, sino que también estás afectando, ¿ya? Estás afectando el recurso propiamente dicho a nivel de la potencialidad de extinción y estás generando un daño a la ecología, porque estás propiciando la extinción de una especie, ¿ya? Ahora, como tú evidentemente estás haciendo todo esto sin el permiso debido, ¿no? Que ya, obviamente, pues incumplir la norma es no tener permiso, ¿no? Por lo tanto, forma parte justamente del tipo penal relacionado a lo que tú indicas como tráfico ilegal de especies. Recuerda que este articulado se centra tanto para el forestal como para el recurso hidrobiológico. Entonces, si no cuentas con permiso porque evidentemente estás incumpliendo el marco normativo y adicionalmente, como estás generando, propiciando una afectación de la especie, porque le estás impidiendo que se reproduzca para la siguiente generación y eso se entiende como un daño a la especie en sí misma, por eso tiene esta relevancia penal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que he mencionado. Bueno, el tema de extinción de dominio ya se entiende para el tema de la ejecutoría y demás, ¿no? Y la ejecutación y demás. Ya, a ver, dice, la pregunta es, para la caza, Antonio, no. Para la caza de aves guaneras, como el guaney, ¿qué sanción hay? En un área natural protegida. Ya, el tema de aves guaneras, como tú muy bien lo indicas, forma parte de la regulación de las áreas naturales protegidas. Ahí no es tanto que se accede al ave en sí misma, ¿no? Sino que esto en realidad ya forma parte de la regulación de gestión del recurso, ¿no? Recuerda que en estas islas aún todavía opera, siempre me olvido, disculpen esta autoridad que obviamente aún mantiene jurisdicción dentro de las islas para efectos obviamente de gestionar este tipo de actividades, ¿no? Pero como estamos hablando de ellas naturales protegidas, ¿no? Va a ser bien difícil, ¿ya? Que tú hables de aprovechamiento de fauna. Si bien es cierto, en otras áreas naturales protegidas se puede hacer y el instrumento es el contrato de aprovechamiento de recurso natural y posterior plan de manejo, como está establecido en el marco normativo de esa legislación aparte, va a ser bien difícil en el caso de aves marinas porque hay legislación internacional que las protege y sobre todo hay especies altamente amenazadas. Entonces va a ser más difícil sobre todo. ¿Ya? Este dice, en mi zona, Darwin, en mi zona los policías hacen caza ilegal de venados. Eh, ¿A dónde puedo recurrir para denunciarlos si están extinguiendo los venados? Bueno, lo que yo te recomendaría, estimado Darwin, es que tengas las evidencias, ¿ya? Logres tener las evidencias si es de público conocimiento, ¿no? Bueno, pues fotografías, videos, ¿no? Tanto quizás cuando ingresen a alguna zona de público y hay con la especie de venado ahí, ¿no? Capturado, ¿no? Les tomes esas fotografías
y luego procedas a hacer tu denuncia administrativa, ¿no? Bueno, policial también, bueno, lastimosamente tendría que ser la misma entidad para el tema, para efecto penal, pero pones de conocimiento a la fiscalía también, para que tome conocimiento del caso, y si tienes la posible identificación de estas personas con mucha mayor razón, pues, ¿no? Imagínate lo que están haciendo, ¿no? No sé qué especie de venado será, pero bueno, pues, ¿no? No es debido a eso, ¿no? Dice, ¿dónde se puede obtener el manual de captura y esquila de vicuña y cómo se sancionan los malos funcionarios de Serfor por maltrato a los comuneros? Bueno, está en la página, está en el Google. Básicamente tú pones lo que acabas de decir y lo tienes, ¿ya? Eso sí, no hay mayor magia ahí. Respecto a los funcionarios, bueno, si tú dices que hay un maltrato, no sé exactamente cuál sería el motivo de ese maltrato, pero podría caer en abuso de autoridad, ¿no? Podrías hacer justamente la denuncia respectiva. No sé si hay discriminación, si hay malos tratos, ¿no? O hay decisiones arbitrarias, ¿no? Que no se condicen con la norma, pero esas serían las causales para que se considere como justamente abuso de autoridad, ¿ya? Dice, procedimiento de fauna silvestre decomisada, vallada, en abandono, en el marco legal, lo precisa desde el registro de atención de transferencia y rehabilitación. Ya, dice, es más, yo llamé a la oficina del CERFOR, tomé cartas en el asunto. Ok, sí, recuerda que, bueno, no sé si eres el mismo de los venados. Creo que sí, ya. Sí, mira, no sé la especie, pero recuerda que hay especies protegidas de mamíferos, no sé si sería acorde a esa especie de venado, pero tenga en consideración eso, pues, ¿no? Que la idea particular de lo que corresponde a la afectación de especies protegidas tiene relevancia también penal, no solamente administrativa, ¿no? No solamente te agotes en el SARFO, también evidentemente pues en la fiscalía y bueno, la policía, ¿no? Como te dije, bueno, el marco normativo ha cambiado, pero igual no está de más ponerlos de conocimiento, ¿no? José Quispe dice, un gusto, la consulta sería la sanción si un poblador o visitante caza a una especie en peligro crítico de extinción, como por ejemplo un mono choro de Coba María en la comunidad, ya, bueno, en ese caso particular habría que determinarlo, ¿no? Si hay evidencias de todo eso, recuerda que una de las condiciones particulares es la evidencia, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos? Fotografías, tenemos videos, todo eso evidentemente con objeto obviamente de determinar si necesariamente de identificar el nexo causal, ¿no? Es decir, quién ha sido la persona, el individuo, y en su defecto también pues determinar si realmente esto ha sucedido así, ¿no? Eh, y obviamente se notifica esto a la policía, ¿no? Y la autoridad forestal, ¿no? Básicamente para las acciones respectivas. Bien, dicho esto, entonces les agradezco a todos ustedes y bueno, nos vemos en la siguiente sesión, que vamos a ver un poco de la gestión forestal. Y bueno, igual a todos yo les agradezco su tiempo y nos vemos pues en la siguiente clase. Muy buenas noches y hasta luego. Gracias.